hace 2 meses, me da por hacer caso a Graham, que él dice sabiamente en su charla. No, fue Bart, que en su charla decía, su charla de coña del gris, decía, no leáis las updates, total, ¿qué más da? Total, como todo es compatible hacia atrás, ¿verdad? Pero yo entendí que era un juego de palabras realmente, que decía que lo leyeses. Entonces yo cojo y lo leo, y lo leí sesudamente, todo, la 2.3, no sabéis si era la 2.4, si era la 2.3, aquí yo lo hice muy bien, ¿Qué pasó? Que la semana pasada, o hace 2, tuvimos una reunión, sobre una conversación que había tenido aquí nuestro querido Alberto con Iván. Y salió el tema de las novedades de la 2.3 con el tema de del binding de los command objects, que yo había leído. Bueno, pues resulta que cambiaba todo. Cambiaba cómo hacía el retrieve, cómo hacía todo. Y yo dije, o sea, he leído, pero no me he enterado de nada. O sea, no sé lo que estaba diciendo, no lo entendí. Entonces, propuse, lo que hay que hacer entonces es una lectura conjunta. O sea, lo que hay que hacer es leer entre todos las novedades y así saber lo que pone, entender lo que pone, no solo leerlo, sino encima entender lo que pone. Entonces, ¿de qué va hoy el evento? El evento va hoy de lo que veis. Y eso es un poco lo que, en mi idea cuando propuse esta reunión, es que entre todos sepamos dónde tenemos que mirar cuando salga la nueva versión. Y eso es lo que entre todos deberíamos sacar hoy de esta reunión. Decir, cuando mañana diga, no, sale la 2.4... 4 salir la siguiente. O salga la 2.5 ya no va a salir, ¿no? Será la 3. Pues diga, ¿dónde hay que mirar? Pues ahí, eso es donde hay que mirar. Y después, lo siguiente que deberíamos ahí sacar es, sé lo que pone ahí, entiendo lo que pone ahí. Y lo que es muy posible que salga de esta charla es mogollón de subcharlas, ¿sabes? Deberes de decir, oye, pues este punto de los command objects molaría verlo en profundidad con ejemplos de código, o otra movida que hay allí con el tema de las sync, las promesas, o los cambios en res, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, eso seguro que son deberes que seguro que iremos saliendo. Entonces, pues esa es la idea, nada más que eso, escoger. La gente que tenga más experiencia entre nosotros, pues sabrá interpretar mejor lo que pone ahí, y la gente que tenemos menos experiencia, pues no. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien el planteamiento? El planteamiento es así, o sea, no va a haber más presentación que esto, que es leer y ver si todos estamos entendiendo lo que pone ahí. Empezando de las 2.3, empezaríamos aquí. Supone que ya veis, por curiosidad, ¿dónde estáis, en qué versión estáis trabajando? ¿Quién está en la 2.1? Nadie. Nosotros, bueno, sí, pues estamos migrando. pero es que era un telediario. Porque estamos migrando. ¿En la 2.2? Alguna cosa parecida. O sea, que interesa, ¿no? O sea, perfecto. Bueno, genial. Entonces, miramos la 2.3 y la 2.4, ¿vale? El plan es mirarlo... Entonces, el plan es ese, o sea, ir leyendo y lo que nosotros queramos, si queremos meternos muy en profundidad en esos enlaces, pues a por ello. Si vemos que no, que sale largo, pues decimos, venga, lo apuntamos, deberes y tal. Y pueden salir próximos eventos o qué sé yo, lo que nosotros veamos. Esto es un poco así, ¿vale? Venga, pues vamos leyendo. Leo yo. Leo yo que estáis ahí a tope. Entonces, mejorado la gestión de dependencias, ¿no? Entonces, dice, el motor de resolución de dependencias por defecto usado en Grace ha sido cambiado a Ether, el motor de resolución de dependencias usado por Maiden. No sé si estabais todos cuando dije, pero que di una charla el otro día en una conferencia en inglés y la grabó y mi niña dice que hablaba como Frozen, como la peli. No le hagas tanto, déjalo con el zoom de antes, si no... Sí, es que se cortaba por la derecha, no hace... Pues hace scroll, pasa esto. Hago scroll. No es feo, ¿no? Hacer scroll. Pero tú no se ve. O te pones a jugar con el CSS y le pones un Wii de 500. Da igual, si no se va a ver, o sea, léelo Yo le haría... y hablamos, ¿sabes? Vale, venga. Si el texto está en la web. Eso es.
Entonces, puedes configurar el motor que quieres usar en el build config. Entonces, pues yo no sé sinceramente qué decir esto. ¿Alguien puede ilustrar? Esto quiere decir más, bueno, quiere decir lo que quiere decir, pero básicamente tiene una implicación, que es que de repente las dependencias que tú antes tenías configuradas en tus hard, tienes el hard de Amazon, tienes el hard de HTTP Components o el Builder, pues de repente te pueden dejar de funcionar y tienes que repasarlas. Entonces básicamente eso es el resumen que hago yo de este cambio. ¿El qué? Debería dejar de funcionar, ¿no? Porque al final sigue tirando de los mismos repos de Maven, pero lo que pasa es que es un poco más inteligente en teoría, ¿no? Sobre todo para el tema Sí, lo que pasa es que si tú los has configurado snapshots. para algo que es menos inteligente, pues llega Maven, que es muy listo, y bueno, a nosotros nos pasaba eso. O sea, básicamente, el IBI o la IBI que utilizaban antes, por debajo no. El ITER que usan ahora usa el mismo motor que tiene Maven, entonces eso se habla muy bien con los repos Maven. El IBI que tenían hasta ahora es otra cosa distinta que se habla así. Y el tema de versiones snapshot con el Maven está muy bien resuelto y con el otro es un puto infierno. Tienes que estar borrando tu punto no sé qué, tienes que hacer el compile dependencies otra vez para que se vuelva a bajar cuando seas un snapshot, porque si no se los baja. Ya. Es lo que te pasó a ti también el otro Sí. día. Al client dependencies este famoso. En teoría, cuando pones eso, siempre que tengas una versión snapshot, él sabe que tiene que ir a buscarla y volverse a bajar. De todas maneras, últimamente alguien usa un Maven. Que yo recuerdo que también había problemas de caché, porque el Maven pone como un timestamp. Entonces, si tú tienes un snapshot y tienes configurado el timestamp, aunque vuelvas a decir que se lo baje, no se pone a bajárselo hasta que no haya pasado un tiempo. Con lo cual puedes estar rayado con una dependencia determinada. O sea que no hay ahora mismo ningún sistema de dependencias que sea perfecto si no lo conoces a fondo. Lo he dicho. Fin de la cita. Pues pasamos a la Nosotros hemos siguiente. usado... Bueno, pues, Bueno, nada, no, que nosotros sí, para usar un plugin no, un plugin no, es un componente Java, para usar un componente Java que es un wrapper para un API y tal, que estamos usando, sí que se conecta al repo de Maven, o sea que hacemos la dependencia. No, pero una cosa es el repositorio y otra cosa es el mecanismo de dependencia. El repositorio, la mayoría de... Que digo que nosotros que usamos Gradle nos conectamos a repositorios de Maven. Una cosa es dónde están y Ya. cómo está estructurado jerárquicamente el repositorio, y otra cosa es con qué tú vayas a cogerlo. Entonces, yo me refiero al mecanismo, a lo que es la biblioteca que hace correr Maven, en lo que es el motor de Maven. Ya. Tiene una forma de funcionar igual que lo hace el de Ivy. O sea que lo que no va a cambiar entonces es lo que es la sintaxis de hacer la dependencia en sí. No, eso Claro, es no, igual. eso es igual. pasa que a lo mejor tienes que coger donde tú tienes esa sintaxis, que es la misma, cambiar algunos excludes o includes o lo que sea, que antes tenías que poner, a lo mejor ya no hace falta hacerlo. O te incluye más cosas de la cuenta, tienes que hacer un exclude por ahí, que antes no hacía falta porque Ivy no llegaba. También pone otra cosa interesante que pone, pues Exacto, vuelves a decir, ¿no? el dependency report. Que antes para te resolver sacaban- esos problemas, antes el dependency report era un HTML, HTML Ahora es todo de la chulo. muerte, ahora sale por consola y en teoría es más fácil de leer, y ahí puedes ver cuando tienes alguna dependencia, por lo menos se entiende yo creo que mejor que antes, y puedes saber dónde está la dependencia que tienes. Este componente se baja esto, esto y esto, y dices, coño, este no lo quiero. Pues sabes que en este componente tienes que excluir este de aquí abajo para que no se lo baje. Y Así en teoría por sale consola mejor. puedes hacer un grep, Claro. puedes hacer... Puedes jugar más. lo Sale puedes- colorines. Claro. Mucho mejor. Bueno, pues venga, siguiente paso, el data binder. ¿Qué se lo va a contar Alberto? Ese te cagas. Pues nada, pues cuéntalo, Alberto. A ver. Por ello. A ver, es que aquí está enumerando las principales cosas que trae, pero habría que ir una por una y... Primero, y- a lo mejor explicar el qué es el data binder, ¿no? O qué, sí. a qué se refiere, ¿no? Bueno, Vamos a- ¿cómo yo- se da, no? Mira, yo puedo perdona. dar mi opinión, pero vamos, yo Siguiendo no he el juego, preparado que es nada. data- Siguiendo el juego, vamos a leer lo que Data pone binding. ahí. Vamos a leer lo que pone ahí. Dice, Cryptos incluye un nuevo sistema de binding de data binding que es más flexible y fácil de mantener que el que existía en versiones anteriores. El nuevo data binder incluye mejoras tales como, y hace ahí pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues una serie de mejoras que son como
formatos de fecha custom o basados en campos, convertidores de datos definidos por usuario usando el value converter, convertidores de datos de formatos igual usando el binding format el formato de value converter. Básicamente son dos anotaciones que se Sí. pueden poner en tus command y luego unos bins que tú se los metes al contexto de Spring y se leen automáticamente cuando haces binding y puedes hacer muchas cosas, pero eso es como abrir la caja de Pandora. Sí, Cuando pero pongas ahí, ahí abajo, cuando sigas haciendo scroll, verás, cuenta lo que es cada cosa un poquito, entonces podemos comentar con los ejemplitos Venga, un poco, vale. porque en la caja de Pandora no la queremos abrir. es que, La dejamos abrir para que Baja, hay baja, ahí- baja un poco. No hay... Sí, vienen todos los ejemplos. bueno, aquí es importante esto de aquí, que nos hemos saltado por no haberlo leído, por haber pasado, que dice que puedes tener el sistema antiguo Sí. de binding, lo puedes conservar, ¿vale? Que le han asignado este nombre tan despectivo como Legacy Data Binder. Entonces, Lo llaman Spring entonces, Binder. puedes ponerle que use el antiguo, ¿vale? Bueno, y esto es Y muy otra cosa interesante. también es importante. Mira, por defecto, Por no leer, todas por no leer. las cadenas vacías y blancas serán convertidas a nulos Eso durante el es data importante. binding. Eso es importante porque probablemente si venís de versiones anteriores no se comportaba así y en tus command object y en tus clases de dominio tengas puesto el nullable true o el otro. Blank. El blank. Y aquí se comporta aquí lo que haces cuando no mandas algo, lo mandas vacío, te lo convierte a nullable, te lo convierte a null. Y luego te verifica ese null en función de lo que hayas puesto en tu constraint. Y antes no lo hacía así, entonces puede que si cambias de versión alegremente estés jodiendo todo tu binding de toda tu aplicación. sobre todo, He dicho una palabrota. sobre todo los formularios, porque tú en un formulario lo dejas en blanco, tienes el blanca true, pero no puede ser nullable. Entonces Claro. antes te funcionaba Y ahora no. y ahora de repente Te empieza peta a porque, fallar. porque lo está mandando como nulo. De todas maneras, parece que es fácil el mantenerla. Digo que parece que es fácil. Todo digo, en general, vocear. Que según estoy viendo en la documentación es fácil mantener la compatibilidad hacia atrás. Es simplemente una entrada en la configuración. Sí, o Sí, sea, el lo use desactiva Spring y ya Binder. está. Sí, sí. Pero pierdes todas esas opciones nuevas que hay. Vale, Claro, seguimos. efectivamente, también lo Y otra pone. cosa importante, que es lo que pone ahí, el binding request body to command object, es que si haces una petición, sobre todo JSON o demás, en el que haces un post con un body JSON, él directamente te parsea ese JSON y si es válido te hace el binding de todo lo que mandes en el JSON con tu command object, sin tener que hacer nada. Que creo que es lo que pone más o menos por ahí. Sí, eso es nuevo. O sea, antes En las no- versiones antiguas te lo tenías que hacer a manubrio. Vamos, al final no era mucho más, pero había que hacerlo un poco. ¿vale? tenías que ir al request JSON y de ahí sacar un objeto y de ahí hacer el bind. Eso es. ¿Cómo tienes que hacer qué? Ir al recurso juntas, ¿no? O sea, tú cuando tú en el post de un formulario, en el post de un API o de un curl, le dices que el request, que el El body. application content, Content. ¿no? El content type, perdón, type es es un application application JSON, tú puedes hacer un post y en vez de subir un formulario separado de variable igual valor ampersand tal, pues puedes pasar ahí un JSON. Entonces eso Grace lo detecta, eso ya en la 2.2 o 2.1 ya lo tenía. Entonces para leer eso tienes que hacer request.json y él ya te lo parsea. Lo que te trae ahora es que tú puedes poner en tu action, puedes ponerle un command y directamente ese request.json, que es un objeto, será un mapa, Parsea. te lo mete directamente en tu Nosotros lo que hicimos en tu command. para el para el API de Caldón es hacer un hack. Un hack, no era hack. Teníamos un filtro en el que controlábamos todo y ahí hacíamos el parseo del JSON y si parseaba metíamos todo el request JSON lo metíamos al params. Entonces cuando te llegaba a tu acción de tu controller ya estaba en el params y el binding funcionaba perfecto porque era como un parámetro más. Claro. Era un pequeño truquillo para no tener que hacer esto así a mano. Ahora ya lo tienes directo. Míralo, hay un filtro Ahora por ahí en el estamos API. y claro, es que continuando con Paradigmo, ¿no? Domain classes as command objects, ¿no? ¿Os acordáis que o sea, esto me recuerda que nosotros usamos command objects o no usamos directamente tiramos directamente el param directamente a las clases de dominio por un tema de seguridad, ¿sabes? Para que no te cuelen ahí nada. Ujú. ¿Entendéis el mensaje, no? ¿Verdad? Entonces, lo siguiente dice, domain classes as command objects. Ahí veréis, dice, si una petición
si una clase de dominio es usada como un command object y ahí hay un parámetro, un ID, entonces el framework, ¿no? Retrieve, o sea, ¿cómo se llama? Obtiene la instancia del dominio de la base de datos. Entonces, ahí... perdón, Bastante peligroso. O sea, si No, tú no, pones- scroll para abajo. para abajo. o sea, eso es que directamente, si tú le pones en tu action un parámetro como si fuese un comando, le pones una clase de dominio Él Eso te es. hace el get y de tú pones base un de ID, datos por el él te hace el y ID. centra el objeto. Perdón, te hace el get del ID. Si tú querías filtrar por los no borrados Pero si mandas- o lo si que mandas eso más- se lo pasa, Pero ¿qué os Pero parece? pone ¿Y que luego si te mandas sobreescribe los datos? ¿O te hace el get y luego mete los... Y cuando lo mete... deja leer? claro. No, La porque verdad que tú no lo lo pones sabemos. en los requests, ¿no? Como... Te da el get. No, del te da el, objeto. porque tú en el método de tu controller, en los parámetros de la acción, estás poniendo user, o sea, la clase user y la variable user. Pero le estás pasando un atributo ID. Entonces él coge ese ID, se va a la clase user, hace un get y te devuelve en ese objeto user lo que haya. Si no existe, pues será nulo y Vale. si no será el objeto user pero que tu hay pregunta otro, será es Tú tienes- si tú además le pasas algo, Claro, si tú te hace tienes el binding. No, 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 tienes solo por ID. El ID y el nombre. Bueno, ¿Y la verdad es que es que- pasa el ID? ¿Te sobrescribe el nombre que le está llegando con el que tiene en la base de datos? No, porque el nombre irá en otro parámetro. No, viene en el mismo user que está en el command. Pero recibirás al final, cuando llega a tu controller, tendrás el objeto, o sea, en la variable user tendrás tu objeto user y en la variable name tendrás el string que has pasado. Pero ese string estará independiente, no tendrá nada que ver con este objeto user. Tampoco lo dice, yo estoy con Iván, pero como tampoco lo dice, hasta no que lo no lo dice, veamos es una en cosa nuestras un poco carnes, O sea, tú lo que entiendes, claro, tú lo que quieres decir es que si tú pasas un ID y un name Tú y tienes pones, un user que tiene ID y name. claro, y pones en el action No, te refiere al user, clase ID. user, ¿qué pasa? Claro. Hace el get del user, ok. ¿Y qué pasa con name? Que sigue estando ahí. O sea, No. tienes un user y un name. Pero ¿Dónde está el parece- name? Si en 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 ningún string. sitio. Es un string, ya está. Como si en pasas params, más. en params, Params.name, claro. params.name. O sea, que pasa del user y tienes el params. O sea, Tienes las dos cosas. Vale, el user, que es el que has recuperado y lo tienes todo cuando estás en base de datos, y el name y el resto. O el Estás resto en de parámetros que params, por pases. ahí. Eso es. Qué miedo. Sí, eso es un poco raro, ¿no? Usa command object y ya está. Sí, No, sí. no metas una clase de dominio y listo. Usaréis Y esto? menos con ID. Yo no, o sea, nosotros no lo usamos. ¿Sabes qué pasa? Que esto abre un melón muy interesante, que muy chulo, que es el tema de que la conversación que siempre tenemos, ¿no? Tenemos clases de dominio, después tenemos command objects que son iguales que las clases de dominio, que sirven para validar, y ahora resulta, y no sé, y esto con eso te lo ahorras. Pero eso es solo para coger por ID. Pero también tendrías constraints, ¿o no? Sí. Claro. Pero La clase eso de dominio. podrías hacer ahí. Pero no te hace un binding de nada, eso simplemente te ahorra hacer una Exacto. lectura. Te hace una consulta que ya vas a hacer tú igual. Ya. Dominio no lo validáis. Fíjate, un objeto. Estoy empezando con universidad. Pero en la clase de dominio sí que puedes poner validaciones. Sí, claro. Pero Las no deberías ponéis en poner. las clases. ¿Y por qué utilicéis clases command que luego las pasáis a dominio y validáis en com? Porque probablemente Algo se me escapa. en la mayoría de los casos tú recibes muchos parámetros. No recibes solo un... O sea, este es el ejemplo básico, ¿no? Que recibes un ID de un usuario y lo tienes. Pero tú no recibes eso, tú recibes un montón de parámetros y a lo mejor uno es el ID de un usuario y otro es el ID de un libro y quieres asignarle ese libro a ese usuario. Entonces ya son dos cosas, No, tienes o sea, que verificar. Puedo entender que tú en un formulario, por ejemplo, pues igual, pues tienes varios campos y no todos mapean a un objeto de dominio, y entonces pues te creas un objeto command en ese caso. Pero hay veces que igual pues, estás dando clase alta de cliente, nombre usuario tal. O sea, eso va directamente al... ¿Utilizáis un command también ahí? Sí, validación, el problema es por que seguridad. es inseguro Sí, exponer directamente una clase de dominio como un command porque Grails te hace un binding de todo lo que venga. Si tú tienes, imagínate que tu clase cliente tiene un hash many facturas, pues si tú le modificas el binding y donde pone name lo dejas en name, pero luego le pones facturas, los brackets le pones el 0, pones punto price, pues estás... Si editas a mano digamos la request. La request. Todo el árbol de dependencias de tu clase de dominio pues está expuesto. Tendrías que controlar mucho después lo que Tiene, acabas de- tiene, lo que son acabas de- anotaciones, ¿no? Le puedes poner de crear para que excludes no te metan. o ahí no. Es que te lo hace automáticamente. Los excludes es cuando tú llamas al bind mejor directamente. poner Si, lo que sabes si que tú te lo va a llegar. expones, Sí, sí. expuesto está. Eso es. Entonces, Eso es. de todas Estás formas, exponiendo, básicamente. muchas veces es verdad que la clase de dominio y el command es igual, pero por lo general tampoco es a veces. Otras
Pues es un subconjunto más algún par de cosas más o lo que sea. Y todas las validaciones y demás las se implicarán, claro. También. Sí. Sí, tienes otra opción que no sé si viene por ahí, yo creo que viene, no sé en qué versión lo metieron, pero en algún sitio del documento está, que puedes compartir constraints, o sea, tú las defines en una clase dominio y en un command las importas. Sí, sí, eso sí que lo hay. Ostras. Les das un nombre, pones Sharet, Eso le es. pones Sí. Pepito y tú tienes una constraint Pepito por ahí. Por ejemplo, el tamaño de tu password. Pues si la tienes en 15 sitios, pues si la de 8 pasa a 10, pues lo modificas en 1. Bueno, ya está ahí un poco el tema de... Ahora por ahí viene todo ese tema de... O sea, en algún momento aparece todo en todas esas nuevas opciones, pero bueno, sigue bajando. Pero más... Sí, vienen ejemplos luego. ¿Tiene ejemplos luego? No, Pues será ya la parte de binding en vez de la de las novedades. Sí, claro. Tienes que irte a la parte de binding nueva y leerte la entera. no. Esto, Vale. Hasta aquí. Pues nada, sigue bajando y luego ya vemos hasta dónde Entonces, llegamos. Entonces, primer punto... O sea, ¿merecería pena apuntarse deberes para esto? ¿Tú que has trabajado con esto? Totalmente. O sea, yo creo que estuve un mes y medio con solo abierto la parte de binding y aún la sigo usando. Y... o sea, todo lo bind using, el binding format, todo. Todo es súper nuevo y súper... Pero han cambiado muchos los comandos que haces ahora en todo respecto a antes. No cambian los command OJ, son iguales. Lo que pasa es que tienes unas anotaciones que te permiten modificar la manera que se hace el binding, que ahora es más cómodo. Pues ahora llegas al punto en que si tú te curras buenos binders y usas buenas anotaciones, las usas correctamente, el binding funciona automáticamente. Es decir, no tienes que hacer nada a mano. Tienes tu action con tu command y cuando te llega ya viene todo bien. Eso sí, ha habido que antes hacer un trabajo importante con las anotaciones y con los binders para que te llegue bien. Antes, ¿cómo hacíamos eso? Pues a mano. Los El bind, validadores. con el bind to, con el bind from, asignando a mando valores para, por ejemplo, si tú tienes un email y lo quieres pasar a minúsculas antes de que te llegue, ahora tienes un bind using que te permite manipular justamente antes de que te introduzcan ese email, te lo permite manipular. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Pues string email y si tú hacías string to lowercase y se lo asignabas a tu command y ya está. O sea, lo que antes te hacías a mano ahora te lo puedes hacer a máquina, eso sí, bajo un peaje importante. Pero No yo tanto, creo que no sé que existe tanto peaje. peaje mental. Hay que hacer algo más. Pero Mental. también el típico ejemplo de conversión de fechas. Puedes poner el date, o sea, en vez de poner un string con la fecha y convertírtelo en format día barra mes barra año, pues eso lo pones en la anotación, no sé si será binding format, ¿no? Binding format. Y él ya te hace el binding y tú al final en tu command object, en vez de poner un string, ya pones un objeto de tipo date. Y ya lo tienes todo. Y él te hace la validación contra ese formato. O para hacer los conversores de datos, esto se decía Alberto. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, con esto tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me parece súper útil, pero por otro, el hecho de poner anotaciones dentro de mis command hace que estoy ligando a un formato concreto el binding que siempre le hago a ese command. Me explico. Nosotros, por lo general, o todos nosotros, usamos los command en formularios y ya está. Pero tú imagínate que tú tienes un command y lo usas en un formulario, pero también lo usas para hacer binding, ¿por qué no? Cuando lees un CSV, vas a importar un CSV, un fichero separado por comas, y vas registro por registro, línea por línea es un registro. Lo separas por las comas, te creas un mapa y dices, pues ahora voy a hacer un bind a una clase a un command para llamar a un servicio que te lo va a persistir. Chucho, eso. Pues claro, ¿por qué no vas a usar un binding con eso? ¿Qué te lo vas a hacer a mano? Pues tengo un mapa, se lo paso al binding y ya está. Pues en ese momento de repente te das cuenta de que tu fuente de datos, ese CSV, tiene un formato distinto del que tiene el command ligado a tu formulario. Tus formularios esperan los números con comas y tu CSV te vienen los números con puntos. Y tú has sellado a fuego en tu command con una anotación que eso se bindea de esta manera. Entonces, en ese sentido, me parece que te casas con una manera de validar, de hacer binding, que para eso tienes que usar pues, binders. No puedes usar las anotaciones, entonces pues... Entonces, esta Cosas que os pueden pasar. Lo que estás hablando es un poco de esto, ¿no? O sea, custom binding per class basis, per Mira. field basis, ¿no? O sea, Pincha aquí. Entramos un momento ahí y que sea lo que Dios quiera. Que luego quedan las 2.4 también. Sí. si estamos un Pero poco- ahí los binders no han cambiado, ¿no? Espero. No. Otra serie de movidas. Sí. Madre mía. Ya me he entrado ya. Bueno, si quieres vamos a pasar directamente a las anotaciones. Es que yo leo las cosas así. O sea, yo me siento...
Bueno, esto es... Bueno, No, esto es como se hacen los binding de mapas, de listas. Pero esto ha sido siempre así, ¿verdad? Esto no es nuevo. No es nuevo, lo que pasa es que yo creo que no estaba bien explicado, nunca. Y yo creo que aquí en la documentación ahora está bien claro cómo tienes que pasar las cosas en un más claro. Sí, sí. Mira, por ejemplo, es Books 1, Books 0, Books 2. Cómo tienes que pasar las cosas en un formulario para que al hacer el binding todo funcione automático. Y al autor y a sus libros ya, pum, enganche todo. Bueno, que sepáis que desde la 2.3, lo digo porque lo hemos sufrido por Creo que experiencia. esto lo dejamos para otro día, ¿eh? Vamos a... Sí. Para atrás. Bueno, déjame que ya cuente esto para... sí, perdón, perdón. No. Cuando tú tienes una lista y quieres hacer el binding con las posiciones, es decir, haces elements, los brackets, el 0, el 1, el 2, para acceder a cada elemento. Si te vas a Stack Overflow, vas a ver siempre que te invitan a que crees tus colecciones con un Lazy, con With Lazy, o con With Default de Groovy o con las Lazy Tools de Apache. Ya no es necesario. Desde la 2.3. Desde la 2.3, porque nosotros no nos estaba funcionando y tuvimos que depurar el código fuente de los binder y nos dimos cuenta de que Grace es lo suficientemente listo como para ver si tú tienes una colección que dentro tiene un generic, que tú, Mario, me dijiste que los generic Groovy se los eliminaba, pues parece ser que no, que los... El tiempo de ejecución no es Groovy, sino Es de la JVM. de Java, ¿no? Bueno, pues él usa reflexión y obtiene el generic de tu lista o de tu set y te lo instancia. Entonces, si tú en tu lazy default o with default o en tu lazy tienes un factory que te hace cosas interesantes, de repente todo eso lo pierdes. Y eso aquí no viene explicado. A lo mejor lo ponen, lo digo así como una cosa para que os llevéis a casa. Y otra cosa Ya, importante que salte también... de aquí, que si no nos atrapa esto, ¿eh? La última ya del data binding, que es importante, la que nos comentaste tú. Hasta la 2.2 tenías que hacer, en los command object, hacías el binding, luego hacías el validate y luego ya hacías lo que quisieras. En esta el validate ya es automático. Si haces el validate tú, a mano, tienes dos validates. El que te hace el framework y el que te haces tú. O sea, ahora yo No no hay sé... que hacer validate, básicamente. En la 2.2 no sé cómo funciona, pero en la 2.3 la anotación AST que le pones de validateable, que es opcional, porque el hecho de ponerlo directamente como un command dentro de un action, ya es como ponerle la anotación validateable. Entonces tienes una transformación AST que te crea el método validate, ¿vale? Es una de las cosas que hace la 2.3, no sé si la 2.2 lo hacía. Y cuando tu controlador llama al action, él instancia tu command, hace el binding, llama a un montón de eventos que tú puedes configurar de una manera, desde el punto de vista, bueno, da igual. Y luego llama al validate, cuando te llega tu command ya está validado. Lo digo porque las validaciones a veces lo que hacemos todos es en las constraints, todo el mundo se crea un validator que accede a base de datos a verificar si existe el email o no. Si tú llamas al validate y tienes el log SQL a true, verás que eso se llama dos veces. Y eso te puede dar una pista de que es redundante. Ya está. Baja un poco. Una fork discussion. Esto sí que mola. Hablamos de un minuto Alonso. porque también tiene trampas esto, ¿eh? Alonso, Porque Esto lo va a contar Alonso. Y Hacemos... aparte no es compatible con todo... Bueno, porque The Execution básicamente es... Hola. Para ciertos... Bueno, lo pone ahí. Crea una nueva instancia de la Virtual Machine para ejecutar ciertas cosas. Si vas a hacer un test o un run o el Tomcat, te lo ejecuta en una nueva instancia de la Virtual Machine. ¿Cuál es el problema? Pues que con ciertos plugins, por ejemplo con el Ward, el test se pega muchísimo. Sí, con el coveralls tampoco funcionaba. Tienes que desactivarlo directamente Tienes que poniendo... comentar la línea, sí. poniendo Comentándola. donde... Puedes poner también test 2 puntos false. Eso es lo que iba a decir, pues ya está, dicho. Luego, por ejemplo, también esto sirve para que si tú ves que tu Jenkins al hacer el Maven deploy o el WAR te da un problema de memoria y se lo subes en la instanciación de la máquina virtual, es mentira, ahí no está. Claro, eso lo tienes que subir. Ahí lo que estás haciendo es al proceso principal de Grail le vas a dar más memoria, pero él va a llamar a su fork y te va a usar este de aquí. Que por cierto, esto de aquí está en el build config y no se puede externalizar como se externalizan los config.groovy. Para externalizar esto, porque se lee además en los primeros milisegundos de arranque del Grail, se lee. Tienes que hacer una ñapa manual, es decir, leer físicamente, leer tú activamente desde el build config, programar ahí líneas y leer tú un build config por ahí y hacer... Y pisar las variables esas. Pisarlas, eso es una manera de hacerlo. Y yo tengo una muy buena, es que si pones el run
no haces forked execution en el run, no va el live reload. No puedes, Si no puedes funciona el aquí, cambio en caliente. aquí dices. Pero todo eso depende del sistema operativo. Nosotros en la ¿Ah, sí? oficina hay quien tiene Mac, quien tiene Windows y Linux, y a cada uno de ellos necesita una combinación distinta para que o le funcione el reload y no le funciona el debug, Por o eso le funciona el nosotros debug y no el reload, o precisamente. ninguna de las dos cosas. Qué bueno eso. como Entonces solo lo hemos usamos externalizado, el build config hemos externalizado justamente esta línea de esta manera para que cada uno se lo configure se lo como le ponga funcione. como pueda. Qué bueno. Pero eso, las principales cosas yo creo es eso, que tener cuidado porque lo principal de eso yo creo que es tener cuidado que está pasando eso, que si directamente haces creas una nueva aplicación con la 2.3, esa línea te la mete así por defecto, es decir, con el forked execution a test, a run, war, tal. Por lo tanto, por ejemplo, lo que decía Alberto, si quieres aumentar la memoria, no te vale como lo hacíamos antes en el script run, que tienes que hacerlo ahí. Puedes tener problemas con el Ward si lo usáis el plugin, ciertos plugins de test se pegan un poco con el forked execution y eso. A mí no me gusta mucho la Yo verdad. lo tengo ya ¿La activado. última versión del GAR también se pega? Sí. Porque ha salido una hace menos de una semana. Yo- Compatible con 2.4 además. Ahora, esa no sé, yo Las anteriores sí, ¿no? probé, vamos, ya lo sabes tú que he estado esta semana y me bajé la última versión. No sé si justo fue cuando me No, la han puse y sacado no hace muy coincidió, poquito. pero yo probé con el Ward y no iba. Yo lo he quitado. O sea, El con la fork. 2.4 funciona, pero si lo tienes con test 2.2. Sigamos este runner. O sea, si lo quitas. Sí, yo- Claro. Bueno, ¿y has probado esto, Alonso? El restart. No, el Demon no. El Demon. To speed as testing when using forked execution. Un nuevo daemon puede ser arrancado en el background para ejecutar los tests cuando uses el modo interactivo. Puedes reiniciar el daemon con el restart. Sí, eso lo que hace es que deja ahí la JVM esperando y así cuando lanzas los test no tiene que volver a levantarla de nuevo, cargar todo el ClassPath y bla bla bla. La tiene ahí y en teoría hace que es lo que pone al principio, ¿no? Que vaya más rápido la ejecución de test. ¿Te funciona el reloj y todo eso? A lo mejor lo que puedes hacer es cuando te metes en el modo interactivo, en lugar de ejecutar Grace, pones Grace menos reloading y luego ya haces las cosas, pero no sé si funciona, ¿eh? Por si acaso ellos te dicen cómo reiniciarlo porque Claro. seguro que al cabo del rato se te trufa, vamos. Bueno, pues nada. La parte de mejoras en la parte de server-side de REST. Es un menú importante, ¿eh? Sí. La verdad es que la 2.3 tiene un mogollón de movidas. Bueno, pues el soporte para REST de Grace ha sido significativamente mejorado con la adición de las siguientes features. A ver, voy a leerlo aquí porque lo leo mal desde ahí. Básicamente han cambiado el URL mappings para añadir más cosas como anidamiento de URL mappings. Eso está muy bien. O sea, puedes definir Recursos dentro de recursos. Claro, recursos. Bueno, URL mappings como padres, por ejemplo, barra API, ¿no? Si todas tus URLs empiezan por barra API, puedes definir barra API y anidar dentro Todo. todos los recursos. O si tienes barra coches, pues barra coches y luego todos los métodos que tengas. ¿Qué? ¿Qué? Eso está Scroll. muy bien. ¿Hasta dónde? Y Un también poco el más. versioning que veis, antes no dice a redirect, soportaba. dice esto. Ah, vale, no, ya, quieto. Acaba ahí. Vale. Bueno, pues eso, una nueva extensión de la renderización de la respuesta y el binding de las APIs. Support HAL, Atom e Intermedia. ¿Esto? Ni idea. ¿Alguien sabe qué es eso? El hate. JTOAS es el, Sí, que es el es lo del- Os odio a Hypermedia todos. de State Os of odio a the no todos. sé qué. Es no sé, una especie de extensión a una API en Una la que... especie de estándar casi, ¿no? Sí, es para hacer APIs navegables. Tú cada vez que devuelves un recurso, además de devolver el recurso, devuelves enlaces al propio recurso y a otros recursos que tengan que ver con él. Entonces tú realmente, o en teoría, devolviendo solo, sabiendo cuál es el punto de entrada del API, podrías navegar y recorrerte el API entero sin tener que saberlo a priori. Lo típico a lo mejor en las paginaciones que te dan la siguiente página o el siguiente elemento, cosas así, pues, pero estandarizado dentro de un API JSON o Con la o URL XML. del detalle. de un Con la URL del elemento. detalle, cosas así. Y esto nos fiamos, ¿no? Nos dice que da soporte y... Yo Cada creo vez se que- están empezando a crear más APIs que soporten la pero Hypermedia. no-
Yo no tampoco lo he dice usado que- todavía. Bueno, aquí Yo creo tienes, que no va muy aquí hay un bien, user guide que seguramente sea también un melón de Sí, abrir viene bastante bien importante, explicado. ¿sabes? Otras cosas importantes es el scaffolding que han hecho para REST. Tiene dos cosas, ¿no? Uno es la anotación resource de las clases de dominio, Eso es horrible. que al final lo que haces es un scaffolding REST de tus clases de dominio, que es una caca. Porque nunca lo vas a usar, al final, tú cuando haces una API nunca quieres es esto. exponer tus clases de dominio ahí, create, delete, update y Lo no de sé la qué. anotación es esto, este punto de aquí de New Scaffolding 2.0 plugin. No, No, es el Scaffolding scaffolding for for REST. REST controller. Ah, Bueno, scaffolding ese for y el de REST. arriba, sí, ese. Y luego también de los REST controller, no sé si... creo que ¿Sabéis es el esto primer todo punto. lo que es? Es que pones una anotación a la clase de dominio, ¿no? Sí. Y te... Le pones la anotación a add resource Claro. y le pones el endpoint y él te expone una API REST con los métodos delete, post, get y el otro. Y put para, o sea, básicamente un CRUD, como hacía el plugin del scaffolding por HTML, pues lo mismo, pero para API REST. Que para hacer pruebas y para hacer cosas rápidas está muy bien, pero para usarlo de verdad no vale, porque no quieres exponer nunca todo eso. Y querrás poner seguridad y querrás controlar que si quieres borrar un comentario realmente lo puedes borrar porque es tuyo, no estás borrando los comentarios de otro tío. Entonces Claro. todo eso no lo puedes hacer así. Volvemos al punto 1, al data binding, por favor, vuelve al data binding y explica por qué es necesario. Que no ha quedado claro. Cuando dejas de jugar y en vez de solo para jugar, Claro, lo usas para la producción. Entonces te borran todo y dices, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si estaba todo hiper seguro. La verdad es que yo tengo que reconocer que con el tema de la REST, o sea, con lo nuevo que tiene REST de upgrades, no, he trabajado poquísimo, la verdad, con todas las mejoras que trae. Y toda la parte de URL mappings está muy mejorada. Aquí los namespace Pero están aparte aquí. de la- haciendo- Sí, namespace, sí, versiones. URL mappings anidados. Pues baja y los Espera, no, pero- lo leemos un poquillo por encima, ¿no? Pero tienes que pinchar en algún sitio. Ah, no, esto está dentro de su Sí, propia. claro, Pues nada, ¿qué no es esto? siguiente tema. Si no, Eso también de deberes. Mira, yo estoy haciendo un poco de deberes aquí. O sea, voy a publicar dentro del propio Meetup un comentario con deberes. Entonces, solo he puesto un nuevo sistema de binding por ahora. Pongo el de... URL mappings está bastante. La parte REST. Estaba viendo un detalle que no sé si estaba en las versiones anteriores, pero los marsalers puedes configurar un marsaler como podríamos hacer hasta ahora, pero puedes configurar varios marsalers para el mismo objeto y llamarle por nombre. Sí, eso estaba en las versiones anteriores, Estaba con el en uses. Defines, le das un nombre y dices, cuando haces normalmente en un controller render objeto as JSON, pues lo que haces es pones una closure que dices use, el nombre, el alias que le has dado y dentro haces el render. Y él ya te lo coge, o sea, te aplica ese marsaler. Pero el problema es que no puedes tener anidados. Si ese objeto tiene una lista de no sé qué, te va a coger el marsaler por defecto de esa lista, pero no puedes definir el marsaler que quieres para la lista que tiene dentro. Ya. Entonces al final estás un poco limitado. Nosotros al final para esto terminamos haciendo siempre... A mano. O sea, Mapas. tenemos marsalers por defecto con los campos que siempre queremos exponer. El usuario, pues siempre voy a dar su nombre, su ID y la URL de su foto. Y cuando quieres meter más datos del usuario, al final tienes métodos que te construyen mapas que ya renderizas como JSON sin problemas. Yo lo que hago es crear una clase, un wrapper, dentro del usuario. Por ejemplo, user with only avatar, que es dentro, esa clase solo tiene dentro el usuario. Entonces es un wrapper es una clase que solo tiene dentro otro objeto. Y entonces en el JSON marsaler lo que hago es que defino un marsaler para user with only avatar. Entonces ahí devuelvo un mapa en vez de con 20 campos con 2. Y haciendo... Así es como lo he resuelto. No es la mejor manera, a lo mejor, pero... Y una cosa que hacemos nosotros, que yo no sé si lo hacéis, es que los marsalers luego hay que registrarlos. Sí, y si tienes test con guard, tienes que hacerlo cada vez que cargas el test, por el reloading y cosas así, ¿no? Off topic. Ah, vale. Mario va a sacar un post en su blog contando cómo lo hacemos. Venga, vale. Te recojo uno. Pero tú esto que acabas de comentar, Iván, de lo del JSON y lo del marsaler estaba aquí, estaba en esta. Está en la 2.2 está seguro. Pero quiero decir que Y en la no, 2.1 y en la pero 2.1. lo has sacado aquí de alguna... Si te lees toda la documentación, o sea, si te metes ahí en el detalle de la parte de los marsalers, te explica Es que cómo ¿dónde pone hacerlo. marsaler aquí? Perdona, En por eso te he donde pone preguntado. See the User Guide for more information. Probablemente ahí Ah, te lleva vale, al enlace vale. donde explican toda la parte REST y cómo crear marsalers.
Ahora tienen otra cosa que se llama... Ah, ok. No sé cómo se llama. ¿Converters puede ser? No sé, no me acuerdo. Bueno, en el Urle Mapping puedes especificar un redirect. El puntito ese simplemente es que el scaffolding antes estaba dentro del core y ahora le han sacado un plugin. Así no tienes que deshabilitarlo, directamente no lo instalas. Y ya está. Fuera. Efectivamente, eso es importante. Te quitas miedos. Pues eso. Urle Mapping, May. ¿Cómo se traduce May? Quizá. Puede. Pueden especificar redirect. Puedes. Antes no podías poner redirect en el URL mapping, Bueno, ¿no? sí, o sea, digo que Sí está que no, bien. claro. Eso es. Sound Action era siempre una vista o un Sound Action. Claro. No, Pues una nada. acción, una vista. Una vista, ¿no? Y ahora pues un redirect. Está bien. ¿Pero eso qué es? Porque te interesa que son Para no 300... tener una acción que lo único que hace es un redirecto. Claro. Ahora ya lo pones ahí directamente. Claro, eso es. O si has cambiado alguna URL y quieres dejarlo para no tener 404, pues ya lo enganchas ahí a la nueva. Pues vamos, que eso es lo que... Sí, sí, Dice, sí. ¿cómo lo harías eso? ¿Con un action con un redirect? Pues ya no hace falta. Exacto. Perfecto. Pues me encanta. El async. Esto es otro melo. Async. Así que estás de puta madre. Sí, pues ya ahora la Me siguiente. encanta. Bueno, esto lo tengo en mi top list de Playpocket. Absolutamente, el async con las promesas y todos lados. El problema es que ¿Se puede con el decir problema. tacos? Yo ya los he dicho. Luego ponemos pi. Aquí solo viene el ejemplo de un controller. Bueno, tienen No, varias de hecho, cosas. Como siempre, los Tienes en ejemplos, Word dos también. líneas. Sí, tiene varias cosas. Lo que han hecho es, si veis ahí, book.async.list. Han creado como ese namespace dentro de todos los objetos de Gorm. Entonces, tienes todo lo mismo que tenías antes, Dynamic Finders, todo. Lo puedes crear asíncrono, que es el ejemplo que viene ahí. Y luego además aquí viene otro ejemplo que en ese index estás devolviendo un task que es algo que se ejecuta asíncrono utilizando el API Servlet 3.0, creo, ¿no? Sí. Que te permite hacerlo eso en otro vídeo mientras que termina de renderizar la GSP. Pues diga, el punto async, punto... todos ya, pues para repetirlo en vuestras casas. No digo que el punto book.async, punto list, en vez de devolver una lista de Devuelve una libros, promesa. lo que devuelve es una promesa, que cuando se resuelva, bueno, no sé si sabéis muy bien cómo funcionan las promesas, pero las promesas son algo que se puede ejecutar en el futuro. Entonces, cuando la promesa se resuelve, es decir, cuando tiene disponibles esos datos, hace como una especie de callback, ¿vale? Y ese callback es lo que va a detener la lista de libros. Entonces, task está preparado de tal forma que espera promesas. Y cuando estén todas resueltas, en este caso, cuando el count y el list estén resueltos, ya va a devolver el resultado del render, supongo. Eso es. Antes lo que tendrías que hacer sería, ejecutarías el book.list, te tarda n, y cuando vuelve, ejecuta el count, que te tarda otra vez, lo que sea. Ahora, digamos que lanza dos hilos y los hace en paralelo. Y ya vuelve. Y termina en algún momento cuando esas dos promesas se cumplan. Una de las ventajas de esto que le veo es que hasta ahora, para hacer cosas asíncronas o Tenías que montar tienes un que usar plugin. plugins, que la mayoría de ellos el problema básico que han ido resolviendo con el tiempo es meterte la sesión de Hibernate. de Hibernate para que funcione. Entonces, de esta manera, por ejemplo, ese executor te lo hace. De esta manera aquí ya directamente Lógico. no De tienes, hecho, es justo lo que pone tienes que ahí donde acaba el olvidarte. scroll. Asynchronous Processing se integra muy bien con Gorm. Acaba aquí. En la otra parte viene más detallado, pero vamos, es lo que dice Alberto. Porque Tienes que preocuparte de qué pasa con la sesión de Hibernate, que siempre la cagas, que no está, sesión ese de objeto que Hibernate- tienes ya no está detacheado y entonces está ligada ahora ya todo funciona. al hilo actual. Si tú abres más hilos, pues ahí no hay Hibernate. El Y esto ya te lo hace. sesiones, exacto. Bastante Bueno, Molón. Una solo chapa abro, muy buena, solo abro por una... Del último grid. el último grid. Lo quiero... Como veis aquí, si entráis en asíncronos directamente ya te habla de promesas y vamos, que va a saco ya Otra directo. cosa que mola mucho, a ver. Baja. Es el tema de los servicios asíncronos. Baja un poco más, que es el más así, más curioso. Esa, Delegate Async. Y viene un ejemplo ahí, ese ejemplo se entiende muy bien. Tienes un servicio, Book Service, que hace un find y tarda lo que tarde. Pues puedes crear abajo, con el Delegate Async, lo que te hace es que te crea, o sea, básicamente te está exponiendo, es como ¿conocéis la notación Delegate de Groovy? La notación Delegate de Groovy lo que te hace es que todos los métodos públicos de la clase que estás delegando, te los expone en la clase que delega, o al revés, como si fueran públicos.
el ejemplo claro más fácil que suelen venir en los ejemplos es una fecha. Tú pones ahí delegate, date, lo que sea, y todos los métodos de date los tienes en tu clase, de tal forma que puedes llamar objeto punto, start, o is mayor, menor, todos estos métodos de date. Entonces aquí al final lo que tienes es que en async book service tienes todos los métodos de book service, pero asíncronos. Y si baja un poquito más, Toño, hace un pelín scroll. Exacto, ahí lo tienes. Ese book service.find no sé qué, eso es lo que crearía él. O sea, al final la transformación lo que hace es eso por debajo, y tú para usarlo lo puedes usar, hace un poquito más de scroll. Así. Llamas a tu async book service, llamas al método, y en el onComplete que comentaba antes Alonso, cuando la promesa se resuelve, te llama ese callback y ahí haces lo que quieras con la lista de libros en este caso. Bueno, y después... Ejemplos poco útiles. Y eso solo con y aquí empieza la Synchronous Gorm, que es un poco el ejemplo que vimos antes. Exacto. Bueno, la verdad es que esto... A mí personalmente es de lo que La más 2.3 me ha cambiado. parece... Siempre se fliparon un poco, porque Tenían que haber partido en Sí, versiones esto la verdad me parece Sí, pues impresionante. mira, otro melón. Impresionante. En coding. Bueno, vamos a hacer un pequeño feedback hasta ahora. O sea, son menos 5. ¿Cómo vais del cuerpo? ¿A qué hora vamos a parar? Bueno, primero, ¿tenemos hora? ¿Cerramos alguna hora? Las 9, como siempre. Son las 8 menos 5. ¿Qué hora es? 8 menos 5. 8 menos. Digo, vamos así, pero digo, como esto es denso, digo que cómo van los cuerpos. Sí, a tope. que nadie dude en parar, no sé. Que alguien le pare. Más rápido, más despacio. Nadie tiene nada que... O sea, es decir, Yo creo que ya queda poco, ¿eh? Porque De la- como de la claro, 2.3. claro, o sea, si queréis vamos a ver, una votación rápida. ¿Seguimos igual? ¿Queremos cambiar de estilo? Todos seguimos igual. Pues venga, pues a por ello. Venga, ya está. Pues hasta que el prueba aguante. Venga, siguiente. Ahí. Coding. En coding. En coding estábamos, ¿no? En coding escape improvements. Dedicated support for... Vale, pues XSS ya incluyendo. El escapado por defecto en todas las expresiones GSP y scriptlets. O sea, esto es un poco lo que contábamos hoy, justo. En codificación sensitiva al contexto para los tags, ¿no? O sea, bueno, ¿esto cómo se traduce? Switching, encoding switching for tags. Code sensitive encoding switching. Que supongo que en los Por tags tags. podrías cambiarle el encoding, ¿no? No sé, yo no lo he Ah, hecho por tags concretos, por quieres tag decir, ¿no? concreto. A lo mejor Tag- si tienes un label, Claro. puedes cambiarle el encoding en ese label, ¿no? Del texto que tiene en el valor. Claro, que habrá cosas que no quieras que te... Creo que eso es de Pero tag el list. context sensitive es que dependiendo de dónde esté el tag. Vamos, por lo que entiendo yo, por lo que Sí, dices. Sí, el contexto. O sea, es Contexto, sensible al sí. contexto. Sí. O sea, que la codificación que utiliza, el tag, depende de dónde lo estés poniendo. Si, por ejemplo, igual tiene que ver con meterlo dentro de JavaScript o en HTML. Puede ser, sí. Si lo metes en un GSP o en un... Te escapa HTML o te Y si lo escapa metes en un... JSON. Sí, puede ser. Sí, hombre, aquí básicamente es si desde una 2.2 a una 2.3, donde antes ponías encodes HTML, ya no hace falta. Y donde tú antes no le ponías nada, ahora tienes que envolverlo Con en una RAW. cosa que no viene muy bien explicada y que yo no lo he encontrado aquí, nada más Sí, que sí, en viene- Stack Overflow, viene o por vendrá debajo. cuando lo encuentro, que es RAW. Poner el dólar, las llaves y luego pones RAW y entre Es paréntesis una función pones... que tienes en las GSPs. Entonces eso lo que te hace es que te devuelve Sin tal escapar. cual. Sin escapar, lo Si que tú tienes, venga. por ejemplo, un HTML guardado Sí, sí. en tu base de datos y quieres imprimirlo, que te salga bien, no te salga con cosas raras, ponerle el RAW. Pero tienes que tener cuidado con ese HTML porque si tienes inyección XSS Tú, te la comes. si tú lo has hecho bien, se supone que lo has hecho bien. Si no, pues nada. O sea, no puedes poner RAW para algo que venga de base de datos que ha metido el usuario de la calle, porque entonces te lo comes. El tema este que planteábamos hoy, y que igual fallaban los tests, o sea, al migrar, que todos los encoding que tenemos hechos ya en nuestras GSPs, que fallen, eso lo comentamos muy justo. ¿Eso qué puede pasar? Que te Casi codifique que- dos que- veces. Sí, No, pero eso o sea, un también, doble mira, encoding. el tercer punto. Doble Doble Ah, pues encoding entonces relation. no pasaría nada. Probablemente no debería pasar nada, Vale, pero claro, hay que probar. vale. Yo es que no he Justo sufrido ahí sale el ninguna tema. migración, empezado a hablar con las 2.3 directamente, Justo ahí sale el entonces tema. me he dado cuenta de que no hace falta y ya está, pero a lo Si mejor os está bien, libráis. No debería pasar nada. Y si está mal, de repente veremos que se está haciendo un encoding. Se hace el encoding de más porque tú tienes que decir cuánto te codifica de menos, mientras que antes por defecto era... Claro, por eso te digo que si lo tenemos bien no debería pasar nada. Si tenemos alguno mal, veremos eso, el Ampersand y tilde, acute, no sé qué. acute, punto y coma, ¿no?
Ya, pero los test no van a fallar. No. O sea, lo vamos a ver en producción. En pre. En pre, claro, sí. En integración. El encoding, o sea, todo esto también se rehizo entero para los tres. Antes había un parámetro que se configuraba en el config creo, donde podías poner el códec por defecto que utilizaba para cuando pintaba un esto, para las GSP realmente, que por defecto era none, es decir, te jode. Y ahora tienes 4 parámetros para configurar distintas opciones, con las GSPs, con los taglib, con los no sé qué y con los no sé cuántos. Está bastante bien explicado ahí en la parte esa de la guía. ¿Tú has leído tú eso de la...? ¿Te has leído esta? Sí, porque eso al final es un ancla que va más abajo al detalle. Ya. Como si fuera un problema, ¿no? O sea, No quiero decir que no si hace falta que pienses ahora, ya te lo lees cuando servidor en vienes. Rusia, no, entonces ya no. Que no es otra página por hipería que esté dentro de la documentación. Eso verde que ves subrayado. Claro. Joder, que no es un enlace a otra página. Bueno, Estamos viendo la Pero, documentación en una Y página. si fuera otra página, ¿cuál es el problema? Que tienes que saltar, que si no te lo lees ahora, tú sigues leyendo la documentación entera. Que te, Que pega, te calles, coño. Yo entiendo. Entonces, ¿sabes? Es internet. Bueno, del soporte de Hibernate 3 y 4, yo lo que puedo decir es que en función de la versión de Grails 2.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta creo que van por la 11, ¿no? Nosotros vamos por la 11. 2.3.11. 2.3.11 te cambia la versión del plugin, ya no va ligada. Bueno, a lo mejor antes No, era no, 2.2. al contrario, ahora ya no va ligado. Ahora ya no va ligado, entonces la versión de tu plugin de Hibernate y de tu plugin de Tomcat cambia. O sea, que si subes de la 2.3.5 a la 2.3.6, aunque no te leas el What's New porque tú ya te lo leíste en la 2.3.0 te cambia el Puede que cambie versionado. pero no O sea, siempre. 3, 4, 5, 12 y además como no lo hagas te falla todo. O sea, os vais a dar cuenta. La verdad. O sea, nada, era solo eso, pero como parecía así No, pero bastante- esto, mira, y tengo aquí la otra pestaña. Déjame ver, que tengo aquí en el- Eso justo es esto que tienes aquí. Otra cosa que hay que leerse, lo tenía aquí para el final, Ah, sí, son las ¿no? release notes de cada versión. Que por ejemplo, eso mismo que comenta Alberto, en la 2.4.3, si te lo lees, lo primero que te pone es: ojo, tenemos versión nueva del plugin de Hibernate y además, ojo, cuidado, Flux Mode manual porque si no se rompe todo, bla bla bla. Aquí viene bastante bien explicado. Y estas son las versiones de los plugins que ahora llevan versionado independiente que deberíais utilizar con la 2.4.3. O el de Mongo. Y bueno, más. El de Mongo está mal. Solo quería decir eso. Es verdad, no existe la No está publicado todavía. No está publicada. Está lleno de trampas. Está lleno de trampas. Entonces, además de leerte esto, o sea, esto te lo tienes que leer cuando sale la versión nueva, pero la release note de cada versión que vayas a utilizar te las tienes que leer porque ahí sí que hay trampas como las que dice Alberto. Y El si día no te que las lees, queréis es estás muerto. fácil. Actualizar y corréis. hacer numerito en tu aplicación no es sin problema, ¿no? Pero bueno, no te puedes fiar de nada. No, hombre, pero la release No, note tienes esa- que esa- leerte el What's New, por supuesto, y el este de aquí, y ir con mucho cuidado y pasar todos los test. Y... Pero realmente este What's New solo cambia cuando hay una Hacer mayor así versión. 4 veces. Si te lo leíste con la 2.4, ya Tener el lo plan de leíste. contingencia para hacer rollback, todo. Todo, 2.3, te empiezas con 2.3.1, sacan a 2.3. Sobre todo esto ya estás en producción, si no, cuanto antes subas, mejor. Además en la 2.3 han tenido versiones que rompían compatibilidad hacia atrás y luego en la siguiente versión lo han arreglado. La 2.3 ha sido un poco así. Joder, van por la 11, 2, 3, 11. No, pero porque también las han sacado cada menos tiempo, en lugar de cada 4 o 5 meses las han sacado cada Por algo mes, sería, 2 ¿no? meses. A ver, que esto lo sabes. ¿Qué fue primero? Eso. Gestión de la excepción. Control exception handling. O sea, El manejo de excepciones dentro de los controladores puedes hacerlo nombrando a cada action, le pones lo que te dé la gana. Ah, Y esto le Es algo pones- que guapo, hacíamos sí. en el URL Mappings antes Ya. Podemos seguir y que podemos seguir haciendo. De hecho, yo no sé si he leído algún hilo en la lista que esto se lo están pensando quitar o lo han quitado ya en la 2.4 o no sé. No tengo muy claro esto cómo ha quedado, O ¿Qué aporta? O sea, bueno, es que no veo muy bien el caso en el que te va a... O sea, porque un try catch es lo mismo, ¿no? Y para cuando quieres hacer un control global, mejor En tener... el URL Mappings que es global. Sí. Esto. sea, no veo muy Ellos capo. hacen cosas y luego tú ya, ¿Sabéis tu lo que creatividad... entendido lo que es esto, No lo no? sé yo, Vale. pero te Son defines acciones del método. control que se La invocan resorte, cuando salta la excepción los correspondiente. La excepción Ellos te dan correspondiente. cartas. Luego tú ya juegas No, No, es tu mano. acciones en caso de excepciones. Es un catch disfrazado de... Claro, es lo que decía, o sea, lo que tú harías en URL Mappings, lo que tú dices, si te salta, si salta esta excepción, pues muestra la página del 500 o la del tal o de la otra o la Es de que no sé bueno, qué. no es a nivel global y aquí lo puedes hacer a nivel de controlador. sí.
Eso es. Pero no Bueno, es en el mejor URL para- Mappings también puedes hacer un nivel de controlador. Sí. En el URL Mappings que tenemos nosotros lo tenemos No, lo que haces es que la excepción, SQL exception, la mapeas a una acción de un controlador, pero todas esas SQL exceptions. No puedes mapear el SQL exception en este controller a esto y en otro a otro. Pero entonces, Que aquí en teoría Pero sí. no hace falta buscarle una utilidad. O sea, es que estos son cosas que se les ocurren y ya está. O sea, yo estoy convencido. Yo creo que tiene Yo- lo dentro del pero- commit diario, tiene lo del commit diario, ¿sabes? Y claro, Está- del de seguro que es un GitHub. pull request, Y algún- claro, entonces, Está aburrido, ¿no? Con esto lo que queda es más Lo coherente del- la lógica de negocio, al tener todas las excepciones de negocio en el mismo controlador agrupadas, pues las tienes ahí de un vistazo solo. Pero Es una para cosa que eso- puede- Pero esas solo que son no para este siempre control vale, en claro, general, no entonces, siempre. claro, depende. Pero si tienes excepciones desde el punto de vista business, las tienes ahí, entonces no tienes que ver en un mapa global de excepciones, sino los fallos que tenga este controlador no genéricos, que eso sí irían a nivel del Global URL Mapping, las puedes gestionar aquí de una manera más elegante, entre comillas, pero Pero yo lo ni haría para con- siempre. Podríamos ni- hacer un día una mesa redonda y hablar cómo gestionamos cada una de las excepciones, porque Eso yo creo que da- todos hemos llegado perdidos por el mismo bosque y hemos llegado al mismo lugar y no sé por qué no hay un estándar para eso, pero bueno. espera, está apuntando. No, apunta. No sé, eso, Hacerlo con una grabadora, ¿ves? Sí. sí. Creo que todos nos hemos perdido en el bosque. Seguimos perdidos, ¿no? Hemos perdido en el bosque. Controladores con espacio de dominio, ¿no? Sería namespace. Esto es Los básicamente controladores porque pueden ser definidos en un espacio de dominio que permite que como controladores múltiples puedan ser definidos con el mismo nombre en diferentes paquetes. esto es porque el nombre canónico de los controladores no es todo el nombre, bueno, el nombre canónico sería su clase entera, pero el nombre dentro del artefacto de controller el nombre de la es simplemente esto que vemos aquí, admin. Entonces, si tú tienes admin en dos paquetes, reporting security, y tú quieres hacer un redirect o en el O un URL plugin mapping, define un controller con un nombre de esos. No, yo tengo una mejor. Imagínate que tienes user controller y user API controller. ¿Por qué nos pasa eso? claro, sí. O sea, Pues si tienes es un nuestra controlador manera de API, hacer un namespace Claro. modificando el nombre. Pero sí, sí. Y luego también es útil, por ejemplo, si tú tienes un API entero y quieres pasar de versión, pues pones los mismos controladores, los pones namespace V1, namespace V2, todos heredan del mismo y sería una manera de hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Nosotros lo estamos haciendo así. Vamos por la V1, nunca hemos hecho V2, pero ya que lo tengamos, ya nos hemos Nadie pasa nunca a adelantado. la V2, ¿eh? Pero es que claro, antes era un rollo, porque tenías que, eso, si tenías user de API y user de web, tienes que tener user controller y user API controller, porque si no se pega. Claro. Bueno, yo no sé ahora también, eso es, tapas el agujero a la tierra de otro. Nosotros ahora cuando pones, abrir una clase, pones usercon, te salen dos controladores Y no sabes cuál elegir. y dos tests que se llaman igual, user controller, si tienes ahí, bueno, más trampas que te pones para que estés al loro. Bueno, más ejemplos, ¿no? Tal. Bueno, ese es el ejemplo de cómo se usa, es poniéndolo en el... Eso creo yo. Eso es lo que Sí, hacemos con el nosotros, por namespace. ejemplo. Le pones el namespace. O lo pones directamente en el... En la URL. En la URL también. Siempre que tengas controller action, pues tienes controller action y namespace. Ya está. Un nivel más de agrupación. Y aquí también en el link. Bueno, command line. Y es que esto lo veo más como buenas prácticas para el tema de los plugins, porque si en tu Sí. aplicación llamas claro. a varios controladores iguales para correrte a los ratos. No, ¿por qué? Hombre, tienes ahí el En una ejemplo, ¿no? De misma reporting aplicación- y de admin o de... Ya, User y User API Controller, No, un user- compañero tuyo. User controller y user API controller, vale, pero si tienes 4 controladores que se llaman igual, A ver, nosotros en realidad nos pasa porque tenemos una aplicación web con su back office y tenéis User Controller y luego tenemos un API que es una aplicación web distinta, pero que son dos módulos dentro del mismo proyecto en el IDEA. Entonces cuando los abres, pues coincide el nombre. La verdad es que no tiene nada que ver porque eso no colisiona con los namespace porque están en proyectos distintos, pero se me ha ido ahí el panchito. Public y la parte del back office. Hay un controller que se llama igual. Ah, mira, por Claro, y ejemplo. normalmente A lo ver, que sería de llamar Pon el este ejemplo. controller. Dile el ejemplo de, o sea, ¿cómo se llama ese? Pues el de una cosa que puede controlar el usuario en la parte pública, pero luego también desde el back office se puede controlar. Entonces,
yo hice la parte pública y luego otro compañero nuestro hizo la parte privada, y cuando lo comiteamos había 2 controles con el mismo nombre. Lo que pasa es que estaban en distintos paquetes, entonces no En pasa front y nada. en back. Y no se llaman las acciones iguales tampoco, ninguna de los 2 controles, entonces no hubo problema, pero... ¿Y sigue así? Y sigue así. ¿Y está funciona? funcionando. Cojonudo. Pues ya está. Venga, Como siguiente. unas máquinas. Dímelo, peña y leches. El meme del bebé ahí. Bueno, aquí una pequeña línea que dice que ahora por defecto se va a generar el wrapper, el Grace W, y que si quieres que no te lo cree, que utilices la opción de Skip Wrapper para que no te lo genere, vamos, cuando crees el proyecto. ¿Usáis todos Grace Wrapper? ¿Lo estáis usando? Sí. Nosotros estamos empezando a usar y la verdad es que es muy cómodo. Sobre todo para Jenkins. Que Pues es verdad. mismo destino. Sí, porque yo para trabajar utilizo GVM. Me jode mucho tener que poner punto barra Grails W, nunca lo hago. Siempre pongo Grails, pero para el Jenkins está muy bien. Sinceramente yo ahora cada vez quiero más del rato. Yo me estaba aquí resistiendo, que usaba mucho el GWM y me gusta, pero la verdad es que es comodísimo, tío. Porque así ya no te preocupas, ya no te equivocas, ya... Sí, hombre, para actualizar versiones cambias de sin decir a los proyecto y compañeros no- nada, ¿Sabes? siempre funciona todo. Claro, sí, sí. ya está. Y no te digo nada de otro, ¿no? Si usas Gradle o si usas... ¡Y hemos terminado! La 2-3. A las 3. Falta la 2-4. Perfecto. Hala, sube Bueno, hasta pues arriba. despide y cierra. Fantásticos. Si falta la 2-4. Ya, despide y cierra. Y con esto, queridos primera amigos, parte, soy mucho más feliz porque hemos hecho una lectura conjunta y ya tengo como 8 deberes. Falta la 2-4. Falta la 2-4. Decir adiós todos, o no, ya lo dejamos, ¿no? O seguimos ¿ya también quieres con dejarlo? 2-4 y 2, ¿sí? Sí, la 2-4 Venga, me pues parece nada, bien. nada. Seguimos, venga. Sí, si la 2-4 casi no tiene cambios. Mira el primero cómo mola. ¿Alguien va a intentar actualizarse a 2.4? ¿Alguien va a intentar actualizarse a 2.4? Yo lo intenté, pero... El primer mail que nos mandó fueron 1500 test, ¿cuántos eran? 400 rotos o algo así, ¿no? pero Más, es Más por los- 700 rotos. Es por los plugins y el que ofrecen Lo que holders. podemos sacar es el podcast, sí. Sí, casi todo. Hay de todo abajo. Hasta que no estén... Pero está Además, bastante ya estamos en hora No, pero no infantil. no es- Lo que más se ha Lo digo roto en es serio. eso, lo del perfect holder, pero estamos Que usando corra, hacer- nos usamos los nosotros no, pero los plugins todos. No, pero entonces Claro, la los culpa es del plugins. plugin. Hay que actualizar Claro, todos pero los plugins. hasta que todos los plugins que usas no se actualicen a la 2.4 y le dé la gana al tío... Bueno, pues les hace full request. No, Sí, la verdad es que... Hombre, los más importantes ya están actualizados porque ya la 2.4 lleva tiempo fuera. Probablemente si hubieras querido actualizar cuando salió, estabas muerto porque ni Dios se había actualizado. Y todos los que usan ¿Qué los es lo que holders. pasó, de hecho? Lo que nos pasa a nosotros es que el propio plugin de Siro pues no funcionó. no, ahora está bastante. Yo al menos todos los plugins que tenemos los he conseguido actualizar bien. O sea, ya me compila. Ahora son ¿Qué es el otras plugin de novedades. Siro es el Spring Security, una alternativa a Spring Security. Alternativa ligera. Nos tienes que dar una charla de eso, Sí, Vale, alternativa normal. Teniendo como Spring Security algo pesado, pues eso es normal. Vale. Mira qué tres cambios más inocuos. Groovy, Spring. Y Hyper. ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede fallar? ¿Qué puede salir mal? Deberíamos algún día hablar sobre las novedades de Groovy 2.3 y demás, porque Yo ya estoy usando, 2.4... yo ya estoy usando trades. ¿Sí? Estamos haciendo ahora, bueno, no en Grails porque ahora estamos haciendo un proyectillo en Groovy. ¿Qué hacemos? Espera. ¿En qué estás hablando? De novedades de Groovy 2.3 Pues, que yo ya estoy usando trades. De hecho, he Vale, pues. utilizado el IntelliJ que a 14 solo para que no se me ponga aquí un rojo. Bueno, luego la birra hablamos. Venga. ¿Qué hacemos con Sí, pero vamos, esto? lo que ¿Es dice Alberto, Tiene Groovy 2.3 tiene y muchísimas mejoras. ¿Qué hacemos? Entramos Es en que tampoco, no, este melón no lo quieres abrir. Ah, no es un resumen, No lo Alonso. quieres abrir. Ni idea. No, realmente Cosas yo- inocuas, probablemente luego... lo que te afecta en el día a día Cosas no inocuas, te va a cosas pasar. inocuas, Yo creo que de cosas todas inocuas. esas la que menos te afecta es la de Groovy. Hombre, esta es bastante molona, ¿eh? Yo no la he usado, pero por lo que he leído por ahí... Pero para Yo no estaba, pero me Pero para tu acuerdo. aplicación Glaze te da igual. No, pero para hacerte un script que te arranca con Gorm, Sí. eso se hace con las dependencias de 2.4. Sí. O sea, hasta ahora, si tú te quieres hacer un script que se arranque del símbolo del sistema, te lo haces con Groovy, te lo haces con SQL. Sí, Te haces sí, con ahora Graph puedes usar Gorm. y ahora ya puedes usar Gorm. A mí me parece que es bastante importante, Yo, bastante útil. Perdona, pero Eso tenemos, es- tenemos scripts en aplicaciones Grails
que levantan solamente el contento de Pero son scripts, no, pero lo que dice Alberto son scripts Groovy sueltos. Tener un Sí, sí. punto Groovy para que se meta en tu tabla y te actualice los datos de una manera más compleja que un SQL. Pero que a veces no están, o sea, Sin aplicación Grace. vale, pero que a veces el hecho de decir yo quiero tirar un script y tal, o sea, quiero decir, también te puedes crear el script y no tener que levantar la aplicación para tirarlo. O sea, puedes crearte un script en la aplicación Grace que solo corras Sí. para solo correr el script. Sí, o sea, tú dices levantar Grails y que haya un controlador con un actio que lo llamas una vez. No. Igual que haces Grails run up, te creas tu Grails ni script. Tiras Pero- un script en tu directorio scripts, Pero eso te para levanta. hacerlo, pero eso para sí, Para- eso pero para eso es hacerlo para local. tener Pero el tú local. imagínate que tú en tus instrucciones de despliegue es modifica tal properties, corre este SQL y corre este punto Groovy y hay nada más que hay un graph y demás. Sí. No, A ver, eso te digo, no le vas a decir a tu DevOps o SysOp que se instale ¿Y Grails. dónde están tus clases de dominio? Pues no tengo ni idea. Yo he visto el ejemplo de dices Está en como este de caso. Green está todo Rocher, entendido, ahí va, Vale, que- Parecido al que- tweet que hemos Hay visto esta anotarlo tarde. Pero esto no te Hay da que utilidad anotarlo. para usarlo con otros Como frameworks. una anotación. Sí, con Spring Boot. con Entity a lo mejor, ¿no? Con Domain o Igual no Entity. tira más ese estilo, ¿no? Alberto, perdona, que entonces ¿esto lo has hecho o cómo lo estabas haciendo hasta ahora? Yo ahora como lo hago, me hago un script en Groovy con mi graph y dentro de mi script en Groovy tiene SQL pelado con select que están casadas con el idioma de tu base de datos, PostgreSQL, pero y entonces ahí me hago lo que me tenga que hacer. Si yo me quiero hacer eso con clases de dominio de manera que sea use y viernes por debajo y me olvide el idioma de mi base de datos, pues yo, por lo que he visto que los ejemplos de Green Rocher, pues tú puedes hacerte un punto Groovy que usa clases de dominio. Tú te creas una clase de dominio usuario con 3 cositas, te haces un hash many y te olvidas. No lo sé, a lo mejor es demasiado trabajo para lo que quieres hacer. A lo mejor quieres hacer un update de las passwords y ni te sobra con eso. Bueno, perdona un momentín. Empecemos otra vez. Perdona, que es que yo creo que hemos hecho un salto aquí con triple tribulazón. Ruby 2.3 tiene un montón de mejoras. O sea, como programadores que quieren migrar a la 2.4 es necesario leerse esto. La primera mejora muy importante es que Groovy 2.3 es compatible con Java 8. No a nivel de sintaxis, pero sí a nivel de JVM. Es decir, tú ya puedes usar con Rails 2.4, puedes tener Java 8 y ejecutar todo con Java 8. Vale, bueno, respondiendo más específicamente a tu pregunta, yo creo que las actualizaciones de Groovy rompen menos hacia atrás que las de Grails. Las de Grails hay que andarse con muchísimo cuidado, si no, no estaríamos aquí ahora mismo todos bastante asustados. En la de Groovy yo por ahora casi nunca me ha pasado nada, salvo un cambio en los XML, en la Grails, en la Groovy 1.8, la 1.9, una cosa así, que de repente los XML, el parser dejó de funcionar y donde antes ponías .text, ahora ya no hacía falta y te volvía null. Salvo por eso, el Groovy no hace falta ningún cambio. Además no tampoco sé. lo puedes actualizar porque va dentro de Grails. ¿Alguna mejora así, como digáis, un poco rollo como lo del binding de antes? Dice, aquí hay una magia que es que al día que la descubras, tu vida va a cambiar. Los trades. Mola mucho. Los trades. Tiene nuevas anotaciones para hacer cosas más así, pero vamos. Yo creo que Depende de la versión. Eso podemos hacerlo otro día, el Iván. compile static, que ya en la, ya en la 2.2 funciona muy bien. Claro, pero- En la 2.3 el compile static ya funciona muy bien. Pero nosotros hemos pasado de la 2.1. Claro, vosotros que era es que estáis en Groovy Groovy 1.8. Otro día hacemos otro de de Groovy. Lo pongo todo como deberes, ¿vale? Ilumina Vamos a tener que tricks empezar a hacer charlas cada 15 días para... Joder. No sé si sabéis, esto es el inicio del curso. O sea, tenemos aquí material, estamos aquí generando todo el material de todo el año. Vamos a hacer un máster. Vamos a hacer forra. Trace y compile static. Bueno, mejoras en compile Mejoras en static. compile porque, Mejoras en compile static. Perfecto. de hecho, Grails 2.4 tiene un propio Grails compile compile static. static, ¿no? Me haré mi propio compile static. Pues la misma pregunta para Spring 4.0. Buah, esa te la tienes que leer. O sea, sí, es necesario leérselo. No, quiero decir, No. Spring 4.0... No, Me la juego, no. no. O sea, me refiero, al final en Grails, Tienes que hacer cosas de Spring, pero pero casi no. tocamos el resources.groovy, creamos algún pin, pero no hacemos nada Pues a los Rails como scopes, antiguamente. no usas los templates que Los tiene. interceptos, claro. ¿no? Alguna molla Exacto. esta. Yo he pasado aplicaciones de Spring 3 o 3.4 a 4.0, que sea un tico, y ya funciona.
Claro, porque Sprint para eso sigue siendo muy compatible hacia atrás. Eso no, yo creo que no, Sí, excepto pero bueno, alguna ya cosa que pasar habrán a 4 deprecado. iba con más miedo que otra cosa, y sobre todo que, bueno, también utiliza Hibernate 4, que en un servidor WAS que no es algo más... O sea, puedes tener bastante más problemas que... Y no, funcionó todo. Aún hay así, alguna en una aplicación Sprint, tú estás usando Sprint, estás instanciando sus clases y usando sus interfaces. En Grails prácticamente no ves nada de Sprint. No lo ves, está, pero tú está ya- debajo, enterrado. Pero tú descubriste alguna magia en Sprint 4 ahora que dices tú, ahora mi vida es mucho mejor, No, soy no, más no, feliz. no lo investigué. Todavía. Lo probé, o sea, quería saber si podía, Ok, y luego lo borré y hice Perfecto. sustituye por lo que hay en Geaz y... pero sé que se puede, o sea, hay que sin demasiados problemas. genial. Pues la misma pregunta para Hibernate 4.3. Yo lo que quiero añadir es que eso de que es optional, eso es mentira. ¿Verdad, Iván? Esto Porque dices. ¿Qué? con Postgres No nos funcionó. Con Postgres Extensions nos pasó que cuando... Es que Postgres Extension. Pero no, No, créate no. app, ¿eh? ¿Cómo? Un create. Sí, tal haces cual, un create app, cambias el plugin, el que te pone comentado o a Hibernate 3 y se jodía. Por lo menos con la 2, no sé qué. 2.4.1. 2.4.1, sí, no funcionaba. A Hibernate 3 con Grails 2.4 no funcionó. A lo mejor ahora ya funciona. Pero yo creo que no tiene ya mucho sentido usar Hibernate. ¿Ya habéis 3. pasado vuestro plugin a Hibernate 4? ¿no? Sí, sí, He ya es visto yo los compatible cómics desde ahí. hace tiempo. Pero en las release notes de cada versión de la 2.4 no salió precisamente eso. Es decir, ¿hemos arreglado ya la compatibilidad con Hibernate 3? No lo habéis visto. No lo he visto. Pero eso, yo creo que ya no merece la pena hacer nada con Hibernate 3, yo creo que ya está muy deprecado. Ya hay que usar el 4. ¿Tuviste que cambiar algo en la migración? No, el plugin solo y como la versión Es nueva que ya tampoco soporta todo. es igual que lo de Sprint. Claro. Si en principio, a no sé que hagas SQL o algo, no ves Hibernate prácticamente nada. Ves los Dynamic Finder, Los ves criterios, los pero todo te lo abstrae Grails. Incluso cuando hemos tenido que hacer algo más raro, hemos tirado de SQL a pelo, no hemos Claro. tirado... O sea, que no es... Vale, o sea, que esto es transparente, ¿no? Esta parte... Entonces, hasta aquí es transparente. Ahí no hay peligro activo. Hay peligro pasivo ahí latente, pero no se puede Es manifestar. más Y posibilidades, ¿no? ¿Más? Tienes mejoras seguramente. Claro. Que no conocemos. Iván nos recomienda... Esta gente lo hace bien encarecidamente y sube de a- versión y no te rompe nada. Esta gente lo hace muy bien. Ya... Esta gente está- Franceses, los franceses. Estos javeros, ¿no? No Estos somos javeros. pros. Los javeros lo hacen bien. Javeros. Estos javeros. Bueno, hemos hablado de esto ya. Sí. Bueno, nada, eso, ¿no? O sea, pero entonces, para hacer y completando un poco lo que decíamos, ¿no? Más que nada, más que para un Groovy, o para un plugin así un poco tal, para, por ejemplo, incorporarlo a un framework tipo, es como Ratpack, sería, ¿no? Un poco la idea. Claro. Tiene su propio O plugin para tienes esto, una ¿no? aplicación Java con Sprint o sin Sprint y dices, pues quiero usar Gorm, pues ya lo puedes hacer. O quiero usar los GSPs, pues también lo puedes hacer. Todo el sistema de plantilla de GSP ya lo Hay tiene. que hablar con Jero, no puedes usar GSP. Deja, tira esa... Esto de acceder a MongoDB con Gorm, Es un ejemplo que en lugar de usar H2 usan Mongo. O No va sea, ni con Grace. no va con nada. pero es que eso ya está, ¿no? Porque siempre Por- ha funcionado Porque Mongo. como Gorm ya es... No, pero eso es desde standalone. O sea, el mismo ejemplo que decías Ah. tú que en tu clase pequeñita te haces el grab, pues lo mismo pero con Mongo. Ah, vale, muy bien, pues nada. Y vale, esos son ejemplos, vale, Son vale. ejemplos, sí. O sea, no son cosas. Uf, ¿esto quién se atreve? Ese es Pipeline. Iván, arráncate. No lo hemos usado. Básicamente, hasta ahora, para gestionar recursos estáticos dentro de la aplicación Grails, se utilizaba el plugin Resources, que lleva muerto ya mucho tiempo. Ya está desmantenido desde hace mucho y se han sacado este Asset Pipeline, que funciona. Yo tampoco lo conozco porque no soy de Ruby, pero vamos, creo que en Ruby hay uno igual y el tío lo que ha hecho es hacerlo, básicamente lo ha aportado a Ruby. Y funciona eso como un pipeline de cosas que tú vas modificando todo en un pipeline, una tarea detrás de otra. Tiene una sintaxis ahí distinta para importar eso que pone ahí, require jQuery, no sé qué. No, yo no lo he usado, pero vamos, la gente que lo está usando y se está viendo muchos tweets y mucho código y muchos plugins y dicen que funciona muy bien. Lo que nos pasa, por ejemplo, si alguna vez habéis usado el Resources y habéis usado LESS, cada vez que cambiabas algo en el LESS tenías que compilártelo a CSS y esa compilación tardaba infinito, tardaba 6 segundos, 5 segundos. Le dabas al F5 la GSP 4 veces. Con esto en teoría es instantáneo.
pero nosotros ya no lo hemos usado. O sea, puedes hacerte que tus CSS primero les pases LES y luego se compriman y luego te cambien los colores. O sea, si tú tienes para transformar el JavaScript, CoffeeScript a JavaScript, Exacto. y luego quiero que me quite los espacios en blanco y luego me lo ofusco y Lo pues minifique. cada una de esas cosas sería un pipe y los juntas en un pipeline y Pero, o sea, que, De pero verdad. eso generalmente lo harías desde fuera con un Depende. con un grunt. Nosotros similar. nosotros desde Ahora hace esto ya lo tiempo lo harías estamos haciendo fuera porque Claro. lo hacen los frontend. Claro. Pero lo puedes seguir haciendo dentro de tu aplicación Grace. Vamos a leer, ¿vale? ¿Qué os parece? Porque es que Que no me fíe de vosotros. No, porque yo creo que todo lo que estás diciendo está aquí y a ver si estamos... O sea, el pipeline asset provee a una nueva y más fácil manera de manejar y, bueno, easy to gestionar. ¿Cómo se traduce esto? más fácil de gestionar, más rápido. Faster means, bueno, sí. Medios más rápidos. Es más rápido de gestionar tu Herramientas JavaScript, JavaScript, CSS, imágenes. También decir que es compatible con el Resources de todas formas. No, yo lo que he probado, salvo un cambio, una cosa sí que tuve que cambiar. O sea, cogiendo una aplicación de Grails 2.1, metiéndole el plugin de Asset Pipeline, todo funcionaba. O sea, servían los estáticos, que es algo que se prueba muy fácil porque si se ven cosas, funciona. Tuve que cambiar una cosa, que es que tienes que decirle los directorios donde tienes los recursos. Que es lo que cuenta justo ahí abajo. Pero porque nosotros también no estamos gestionando nada prácticamente Bueno, con el terminado resources, de todo se hace fuera. Ya. Y le dices, y este JS y este CSS, que es el único que tienes porque ya te lo di mascadito, lo utilizas. Es verdad que no hacemos nada raro. Claro. Pero todo el módulo, Las imágenes sí. lo de los módulos, o sea, sabes que tenemos ¿cómo es? Application Resource y definimos módulo core, módulo no sé qué. Sí, tenemos esos Pues tres, ¿no? Eso es compatible, Claro, es que si no, madre mía. si no se rompe todo. No, pero me sorprendió, yo creía eso es compatible. Y si usas las anotaciones de Grails, el R Resource y tal, todo funciona en principio. Casi todo. Y nosotros que encima sacamos a S3 los estáticos cuando vamos a producción. O sea, no sabemos. Pero es compatible seguro. Si no. Sabéis lo que estamos comentando. Que nosotros el plugin resource en local, en las pruebas localhost van contra local y en producción van contra S3, ¿vale? Para que no estén en el Tomcat. Bueno, pues habla un poco de lo mismo, ¿no? Entonces tú dices lo que justo acabas de decir tú, ¿no? Que dice, ahora definiendo, o sea, tienes que definir manifiesto donde directamente pones dónde están los ficheros JavaScript, CSS, No tienes. que no tienes. Claro, con el defining manifest, algo. Está hecho directamente. en Tienes tus- 3 tus- carpetas por defecto, ¿no? Y ahí te cogerá todo. A ver, Ahí lo pues, organizas como te dé la gana. Si te sales de ahí es cuando tienes Claro, que tienes que, tocar- dentro de Grails app assets tienes esas tres y dentro de esas lo organizas como te dé la gana. Pero esas tres tienen que estar ahí. Ya no está en el web app, en el webinf, en el web app CSS y tal, sino que están ahí. O sea que... Pero también, si tienes, por ejemplo, subcarpetas, tienes Sí. icos, es lo que me pasó a mí. Tenemos una carpeta icos, pues eso no lo pilla directamente, tienes que añadirlo explícitamente. No, Pillarlo cortarlo, ¿no? además de icos. O sea, tienes esta convención y luego además tienes que sacarlo fuera, ¿no? Vale. O sea, Está entonces ya por defecto. podemos decir que esta mejora así rompe cosas, ¿no? O sea, esto... Podría romper, depende de cómo lo tengas estructurado. Si tienes tu típico resources y luego JavaScript, style set images, funciona. Si tienes más carpetas nuevas que no sean esas, tienes que añadirlo. Vale, perfecto. Bueno, compilación estática. Ah, Aquí algún voluntario. Que quiera comentar Venga, la compilación estática. Bueno, yo es que no me lo he leído, yo es lo que he oído en la lista de correos que el compile static de Groovy en Grails no funciona bien, por supuesto con los servicios y con los finders, porque los nombres del finder, son dinámicos. la única manera de resolverse es en tiempo de ejecución dinámicamente. Entonces, la gente de Grails pues ha hecho su propio compile static que se ha hecho que en cuanto ve que algo es un servicio, haciendo lo infiere de tu código porque tiene los artefactos de tu servicio, tiene los artefactos de tu clase de dominio, pues cuando pasa hablando hacia una ST, pues detecta que es una clase de dominio, ve que empieza por find y esa línea ya no te la compila estáticamente. Esto sí, el ejemplito que pone ahí. Entonces no te falla el compilador. Hasta ahora, si tú pones compile static de Groovy, en cuanto haces un find by name, no te deja compilar. Y si llamas a un servicio, el hecho de que los servicios, por lo general, todos los definimos como def, pones def, tú tienes un Pepito Service, ¿no? Pues
en vez de poner Pepito Server le pones def. Entonces ese def para el compile static de Groovy es un object. Entonces si tú haces un punto create user o my business method, pues te falla. Entonces se supone que con esto funciona, hasta que no lo veamos. Entonces esto no rompe hacia atrás, sino que te da una... Luego te ayuda a que lo uses de buena mejor. Estaba viendo que también te permite hacer skip de algunas cosas que, no sé, alguna DSL quizás que no quieras también que se compile. Sí, la anotación compile static de Groovy tiene creo que es un parámetro que le puedes pasar, que es eso, skip, no sé cómo se llama exactamente, para que ese ¿Dónde está método, aquí? ¿Está aquí? No sé si está aquí o está en la transformación de Groovy, no lo sé. En la de Groovy seguro que está. Y le puedes decir, le puedes anotar a nivel de clase todo compile static y luego en un método concreto le dices, si en este, skip el compile static. En vez de tener que ponerlo en 17 métodos y en este no, vale, lo lo pones aquí dices a nivel de método. Yo Sí. pensaba que decías el A nivel de fragmento cachito de de un, código, no. un método. Tener... No, a nivel de método. Bueno, aquí parece sí que Si no tienes que partir los métodos. te refiere a la documentación Claro, de Groovy. pues de la sí, esto es un combinación wrapper estático, por encima que se ha montado, pero tira todo lo de las de auto-special del compile situations. static. Sí, de claro, Groovy. dice aquí. Es al auto special situations. Está ahí, sí. Bueno, yo ahora aprovecho también para decir, ya que viene aquí un poco a cuento, que si usáis la anotación transactional y compile static, puede haber efectos extraños, como que, por ejemplo, el hecho de poner las dos anotaciones juntas, primero entra la anotación transactional, el cual lo que hace es, tu método, no es tu método es un wrapper de otro método, que lo que hace es que te crea una transacción y luego te hace commit o rollback. ¿Vale? Antes era con proxies de Spring, ahora ya es todo AST. Entonces, cuando tú pones compile static, lo que no está bien hecho o no han caído o yo no lo hago bien, y entonces el compile static lo que le estás diciendo es que te compile estáticamente ese método transaccional que va a crear ficticio, no el tuyo propio. Entonces tú crees que tú estás compilando estáticamente tu método cuando en realidad no lo estás haciendo. ¿Cómo me di cuenta yo? De repente un día quité transactional y ese método no me compilaba porque tenía una llamada a un finder dinámico. Y me dije, diantres, ¿cómo es posible esto antes? Y a depurar código de la ST. Y nada, me miré la anotación AST y vi que realmente el transactional te crea un método nuevo con tu código y él te crea, tu antiguo método es el que tiene el try catch y te arranca la transacción y demás. Entonces, para que sepáis que no te rompe nada, pero tú crees que estás aquí compilando estáticamente cuando en realidad es un engañufla. ¿Has abierto bajo o algo de eso o ya abierto algo bajo? No, yo ya no. Tú no, ya ni has no. encontrado nada. Tú ya no. Ni pull request, ¿no? No han vetado. Ni pull request, ya no te Tengo dejan. orden de alejamiento. Luego os contamos la anécdota de las cervezas. Algo más Para que no se quede añadir. grabado. Algo más que añadir. No, Algo pone más que nada añadir. más. Pasamos ya al... Sí. Ok, perfecto. Ahí está el skip. Sí, mira, ese justo. Type checking mode skip. Entonces tú lo que dices es que aquí esto ahora funciona, ¿no? Que antes no funcionaba. Ese person find all by h less than. Compile static de Groovy Con el no compile funciona. static de Groovy no funciona, pero con el de Grace sí. ¿Y te pone dónde lo transforma? No, no lo dice, ¿no? Bueno, te dicen que no funciona y ya está. Bueno, venga. ¿Y esta línea de aquí? Es lo que tienes arriba. Ah, bueno, eso es por Es el lo type mismo, o check, sea, porque cuando sacaron el compile static sacaron el type check, esta notation. ese fue el que sacaron primero, que fue como una especie de chequeo de tipo hasta que dijeron, venga, ya lo compilamos de manera estática todo y que ya todo quede guay. Entonces yo no lo he usado nunca, No, pero yo creo que el type tienes check un type- no lo usa nadie ya. que- Yo creo que no sé. Tienes el compile static. claro, pues ya que O sea, te yo creo que pones en la próxima chequeo de versión tipos, ese déjamelo el ya. type check ese lo van a deprecar. Porque yo creo que no se está usando. Poco ha durado, ¿eh? Sí. Igual es por lo que dices, ¿no? Era como una pequeña ñapilla. que- No, era... O la primera iteración a lo mejor de lo que Claro, querían hacer. era una cosa muy buena, pero ya dijeron, pues, ¿para qué checar el tipo? Pues ya lo compilamos, ¿no? De todas maneras, yo creo que tiene que ver, no estoy seguro, pero el type check, tú puedes crear extensiones para si hay alguna cosa que se supone como DSLs que tú Para quieres, DSL sí. que tú quieres chequearlo, puedes crearle extensiones y se lo puedes pasar a la anotación type check, pero el compile static No, creo que no. claro, para eso sí sirve, para DSL sí, es verdad. Más subqueries avanzadas en Gorm. Una pintaza. Sabe que investigarlo Veces más, pero subquery. Sí. hay ciertos tipos de subqueries con el projection y tal que no van ni para Dios y tienes que hacer cosas raras. Tengo algunos ejemplos que no puedo desvelar en público, pero
Y esto tiene pinta de que eso lo soluciona. Sí. Cosas turbias que hacemos. Hablo en nuestro caso, no sé. Projections. Mira, fíjate el último, dice. Busca las personas cuya edad es mayor que la media En el anterior. del anterior. Ese. Y bueno, y son mayores de edad y pues busca... ¿Eso cómo lo haces ahora? Con dos queries probablemente, ¿no? Te sacas primero una a los que tengan y Eso luego lo hago- o te haces una SQL a lo mejor, ¿no? Un SQL, claro. Muy bien. ¿Eso te generará dos SQL? Si lo hace bien generará una Entiendo que subquery. debería hacerlo bien y con una subquery, que es lo que pone arriba, ¿no? Subqueries can be used with projections. Claro, bueno, mayor que y entre paréntesis otra select dentro donde estará tu proyección, ¿no? No, ahora es imposible hacer eso. ¿Cómo haces eso? Claro, no se puede. Por eso tiene mucha potencia, pero tiene que también ser complicado. Bueno, no rompe nada, ¿no? Ya No por lo rompe menos ninguna vamos a sacar algo funcionalidad. útil, no rompe nada. Luego sí que tiene mucha potencia, ¿no? Como decir, usar dos clases de dominio, ¿no? Software employee, employees. ¿No? Pues Esto tiene pinta de ser bastante hardcore, ¿eh? No, así por encima, Cross-query reference. Flipa, eso. con los alias. Eso hay que leerlo con calma. Pero bueno, está bien saber que existe eso porque... Pues claro, muchos hilos de Stack Overflow se han quedado deprecados con él. perfecto. Pues nada, pasamos. Gorm for Hibernate y unit tests. Esto es que hasta ahora no podías testear Gorm con test unitarios. De hecho, Gorm de verdad, o sea, cuando te moqueabas, tú ponías el domain de tu person y te lo moqueabas, te crea un mapa en memoria y podías Con un hacer el concurrent count, hash map y el demás, find, no pero tiene nada más. Aquí en el test tienes el session factory, tienes el transaction manager, tienes todo de verdad como si fuera un test de integración. Habrá que ver cómo se comporta, porque testear tu persistencia con unitarios a mí me sigue dando escalofríos. Bueno, si lo piensas fríamente, o sea, los de integración te sirven principalmente para tener Gorm de verdad, que luego tienes aquí, y la inyección de los servicios y Y tu demás. base Si de to- datos de verdad. Bueno, de verdad, H2. No, yo siempre utilizo Postgres en mi integración. Bueno, nosotros mientras Porque ya aguantemos nos ha pasado. H2... Es que a nosotros nos pasó, ¿eh? Ya. Teníamos Lo dijiste. H2, un montón de test de integración que pasaban. Llegas al run-up y se te rompe todo. Y dices, pero si me están... Esto justo lo estoy probando en este test y se me rompe. Cambias en los tests, cambias H2, pones Postgres y te peta el Hibernate. Entonces, desde hace ya mucho tiempo no usamos H2 en integración. ¿Esto qué sería para usar directamente una base de datos? Para moquear. No, esto no es mock, esto es Bueno, que tú en tus clases hasta ahora eran mock, tú hacías Bueno, mock for exacto, pero al user, final no va a coma, no base sé de qué. datos. ¿Eh? Que no, esto no va a base de datos. Yo creo que esto... Bueno, Con no esos sé. mixing, Baja, habrá que ver el baja. código fuente de ese Yo mixing. creo que sí, de hecho dice que solo es compatible Con Hibernate 4 no eso sé es. qué. Eso es porque te lo hace una base de datos de memoria. Si es que lo bueno de usar Gorm para hacer tus tests es que tienes tus criterios, todo. Pero no levantas todo el contexto. Dale, El sprint. una partecita nada más, pero- Sí, sí. Ahora que había dejado de usar unitarios prácticamente, ahora Nos van a cepillar casi. Los de integración. En la 3.0. ¿Sí? En la 3.0. bueno, pues nada. Pero ya sabes por qué, porque si los querías para probar la base de datos y la puedes probar en Claro. unitarios, Claro. Poner por los servicios y por más cosas. pero también se pueden inyectar yo creo, en unitarios ya. Sí. Con el define beans Con y el tal. beans. Sí. Claro, es que, pero también, bueno, podemos Y los hablar de controllers con el binding, El binding sí funciona en El unitarios. binding, ¿no? Tienes un... No sé cómo se llama. tiene ahí El mock for controller mixing constraint, ese. me pone muy No, malo. No, No, el con el test test for y el mock de no sé qué, del controller unit test o no sé cómo se llame. Han cambiado mucho y están cambiando mucho para la 2.4 y para la 3.0 del tema de los tests y están quitando mucha mierda que tenían con mixings y con cosas de magia turbia y la están haciendo mucho más limpia. Sobre todo para la 3.0. Ahora no hay que... Yo con lo que he visto con la 2.4 es que antes cuando tenías que añadir mixings para diferentes tipos de test, ahora cuando haces un @test4 casi siempre te lo pilla bien. O sea, si haces un @test4 por controller, él es tan listo que coge el mixing del controller, te lo mete. Si haces un test4 por un servicio, igual. Sí. Y funciona muy Ha bien. mejorado, ¿no? Eso viene bastante bien Eso explicado en el funcionaba detalle de la guía. No funcionaba tan bien. Yo creo que no tan bien, ¿eh? Yo ahora cuando estuve migrando, cuando no me funcionaba el test, lo primero que probaba era quitar todos los mixing, hacer una @test4 y muchas veces funcionaba directamente.
Muy bien, aparte de los test, no sé si hay algún enlace por aquí que te diga, mira test. No, No hay, ¿no? aquí no, pero en la guía principal, en el capítulo de test, viene todo. Todos los mixing vienen explicados y viene lo que es cada uno y cómo usarlo. O sea, pero parece que no hay aquí en la guía de 2.4 diciendo test mejorados, ¿o qué? ¿O no hemos llegado? No. ¿O no hemos llegado todavía? Está más escondido, ¿eh? Hay mejoras en los test en la de... En la release note esa que he abierto de la 2.4.3 o para la 2.4.4, porque no sé dónde lo he leído, no sé si lo leí en algún Jira y todavía no lo he sacado. Hay cosas nuevas para... Con estos mixings tenían problemas de... Se ejecuta un test, no limpio bien los metaclass, entonces en el siguiente ya estoy muerto. Y han metido anotaciones nuevas para... Hay una anotación que se llama Fresh Runtime, que te limpia todo y te limpia mucha mierda. Y eso viene en las release notes, no aquí. Porque es específico de la versión en la que lo han metido. Oye, acabo de caer una cosa. El cambio de que Spock es el motor de Es test verdad, por en la defecto, 2.3. Era en el 2.3, ¿no? No lo hemos leído. No, no Vendría estaba. muy pequeñito ahí a la derecha. Pues es un cambio gordo también. Sobre todo si tus test de integración tiran de la clase Grails, Test case. Integration Specification. pero es que hay una que está en un paquete que se llama igual y Ha cambiado. una es Grails.plugin Spock y otra es, como te equivoques, de repente todo te falla. Y puedes estar así, yo estuve casi días. No, pero eso Semanas que, ahí. que como antes incluías el test Sí, mi casa. Antes plugin tenía- de Spock, pero a partir de la 2.3 creo hay que que instalarlo. viene por defecto y quitan JUnit o Está Sí, incluido, sí. lo que pasa es que no hay que incluir el plugin de Spock. Si lo instalas, se ejecutan los test dos veces. JUnit, o sea, nunca te lo puedes quitar de No te encima. lo Spock quitas. está... Sí, sí. tira... Pero es el plugin. Pero lo que no Está tienes ahí que hacer es pegado. instalar el plugin de Spock. Ya viene. Sí, pero es que si lo importas, de hecho te Te hace ejecuta cosas dos raras, veces, ¿no? te ejecuta dos veces los test. La del plugin y la de Grace. Transacción, no. Está tomando notas el profesor. Voy a hacer zoom. Deberes. Deberes. Niños. Bueno, si queréis, comento yo lo de ahí. Venga, dale, Pues nada, debe ser que se les olvidó la 2.3. Que los controladores está bien que tuviesen namespace y dijeran, anda, y las vistas, y aquí lo han metido. Y han mejorado las transacciones programáticas, pero vamos, la verdad es que no tengo ni idea. Yo jamás he usado tanta afinamiento a las transacciones como para que ahora necesite más, pues más se cosas. podía poner si ponías el @transaction, me parece. Sí, pero eso es con el with transaction, no le podías pasar nada. Solo le pasabas el status este en el que hacías el rollback. Ahora le puedes pasar el isolation, el Sí, porque propagation, esos todas estas son cosas. las de siempre, ¿no? Son Lo las- del- sí, 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 es lo que le pasas a Las la- transacciones no han a la mejorado transacción. los últimos 10 años, No ¿no? han cambiado, ¿no? O sea, que dices que no ha habido mejora. ¿Tú cuál es la mejora? Que antes en el with transaction, ese de ahí de account, Sí. no le podías pasar nada. No. O sea, le pasabas un status que era sobre el que hacías el rollback, si querías. Ahora le puedes pasar eso, la propagación o la isolation esta. O sea, antes de with transaction era solamente un closure y ahora antes del closure tienes un mapa donde puedes ponerle lo que antes le ponías en la anotación. De hecho, lo pone en el comentario. Las claves de ese mapa corresponden a las propiedades de OR, Spring Frame, ¿verdad? Default Transaction. O sea, todo eso es del transaction de Spring que va por debajo. No rompe nada tampoco. Todo bien, por ahora. Uf, New Maven plugin. otra vez. Lo han cambiado. Unit Testing Improvements. Mira, sí Te que vamos a vale los mucho. test. Pro Unit Testing, a ver, deja echar un vistazo rápido. He echado un vistazo Sí, mira, a acaba los ahí. mixing estos que estábamos hablando y hay uno para memoria, para hacerlo en memoria y otro para hacerlo con Hibernate y con H2. Ah, qué guay. O sea que, pero ¿te coge H2 o porque tú tienes definido H2 en tu... No, el mixing ese se conoce que lo que hace con Hibernate, con el plugin, es hacer un H2 en memoria y tirarte los test unitarios. Pero podrías poner Postgres. No lo sé, pone en la documentación con H2. Pues no, habrá que no puedo ver. olvidar esto. Sí, pero a lo mejor si lo lee directamente de tu data source, lo que tengas ahí te instancia eso y como si usa Hibernate de verdad, lo que tú le digas a Hibernate que te instancia y que te cree. No lo sé, no puedo decirte. Venga, el nuevo plugin de Maven. Ahí. Dice, el plugin de Maven ha sido reescrito para usar la resolución de dependencias de Ether y puede ser ahora usado tanto con Grace 2.3 y Grace 2.4 sin without releasing a new version of the plugin. Eso es Plugin. lo mismo que Plugin, pasaba ¿no? con el de Tomcat y con el de Vale. Hibernate, que con cada versión de Grace tenían que sacar uno nuevo. Ahora ya va por libre. Pero el plugin este Maven que dice es el de... El de publicar contra El de Maven. release. Sí, sí. El de No, Maven. no el de release de los plugins, sino el de publicar contra un repo Maven. En Truant. No, el de release es para publicar un plugin en los Y también en Maven.
Y también en tu repo, en tu Nexus, puedes publicar tus UART. Nosotros lo usamos, Nosotros lo usamos con el también. Release plugin. Release Pues esto plugin. será otra cosa. Pero este es el... Vale, Hay entonces otro plugin que lo hace. No lo debe sé. ser que, o sea, lo que tú y yo decimos es el release plugin. Y esto debe ser que el propio Maven, el cliente Maven que tiene Grails, ahora está sacado a un fuera. plugin. Puede Ah, ser. no, espérate, Me ¿no imagino. será para compilar con Maven Grails? ¿Vosotros no estuvisteis intentando...? Joder, pero No, eso... nosotros estuvimos intentándolo con Gradle. Si Ah, van, con Gradle. Quisimos si morir. van hacia Gradle, como saquen ahora esto, así que me dejan todo... Pero hay gente que sigue usando Maven. Pobrecitos Sí, para ellos. sus aplicaciones Java, pero no para... Tienen a lo mejor varias cosas y quieren construir tu aplicación Java y tu aplicación Grace todas con A ver, Maven. Bueno. yo creo que lo que teníamos que leernos es realmente qué consiste a Ether, porque así, viendo un poco cross, Ether lo que hace es estandarizar la forma en la que se publican las cosas, de tal manera que en vez de Maven coges Gradle y utilizas a Ether, y la forma en la que publicar en los repositorios Maven, eso ya lo, digamos que te lo ahorras. Podrías no tener tú la implementación y coger a Ether, meterlo en tu sistema de dependencias, y la forma de publicar sería Sería la la misma. misma. O sea que yo creo que es más exactamente eso. Cómo publicar y cómo resolver, es que eso te lo abstrae todo. Entonces probablemente Maven hayan dicho, ¿sabes qué? En vez de rehacer la rueda, vamos a coger esto, lo metemos aquí y de esta manera Tienes por fuera. estandarizamos. Más o menos es lo que creo que... Sí, la segunda línea, que os la leo así un poco. Dice, esto significa, ¿no? Dice, ¿qué significa que ahora puedes usar todas las versiones de Grace 2.3x a Grace 2.4 sin que salga una nueva versión del plugin de Maven en este caso? Esto significa que ahora mismo, antes estaba atado la versión del plugin de Maven con la versión de Grace, y por cada versión de Grace salía una nueva versión de plugin. Ahora ya no. Dice que ahora, por aquí al final, dice donde ve ahora instead users que ahora pueden seguir usando la versión 2.4 del plugin sin para cualquier versión de Grace. O sea, no se tienen que preocupar de que esté sincronizada la versión. Muy bien, y ahora improvements en los unit testing. Y ahí telita. Esto lo pongo para deberes directamente ya. Sí. Yo una de las cosas que miré que me moló mucho es lo de el do with config, do with sprint, pero vamos, hasta donde yo vi o hasta donde yo saqué, el do with sprint no se puede hacer a nivel de test concreto, es a nivel del test case completo, lo cual me parece un poco fail, porque si tienes varios tests y cada test quieres que sea cambie un bin, por ejemplo, Tienes que crear clases distintas de test. no hombre, no lo haces, pues es el define bins o Ya, algo, bueno. pero también me dio muchos problemas eso. Yo creo que esto sería otra charla entera, porque aquí ya es una cuestión de religiones. Y me explico. Si estás haciendo un test unitario y empiezas a Sí. instanciar bins de Spring, No instanciar, poner un mock diferente. O sea, creas un mock y ese mock que has creado lo quieres meter como en el test unitario, digamos en la clase que estás probando. pero es un mock, ¿por qué quieres instanciarlo como bin? ¿Por qué quieres instanciar? Pues te lo voy a decir, porque los Me filtros alegra que me no hagas son esta exactamente pregunta. una clase, que es con lo que lo estuve probando yo. Los filtros de Grails son una entidad ahí extraña que no puedes crear un new filter. Tienes que invocarlo a través con un do with filters. Y hace ahí sus movidas de sprint y tal, y por eso lo estuve intentando. O sea, hacer. Es hay que un casos filtro en es los como- cuales sí, se lo puede. Es como una clase que te define un closure que se queda perdido Sí, de la Se mano los de van a Dios, calzar ¿no? en la 3.0. Está mucho un poco raro, ¿no? Muy Está Grails raro. 1.0, ¿no? Ya, eso es lo que yo necesitaba. Sí, claro, es lo que tú dices. Normalmente no tienes que recurrir a estas movidas, ¿no? ¿Y qué más religiones hay en el testing? No, Yo no, quiero me saber. refiero a que ahora en general se va de integración ahora a unitarios, porque los de integración al final se tardan un huevo, y con esto de que vamos a unitarios se hacen ahí cosas como es unitario pero me voy a instanciar un bin de Spring, o voy a tirar contra base de datos, entonces no es unitario. Estamos prostituyendo aquí Es una aberración. La palabra unitario, ¿no? aberración más. A mí me parece conceptualmente una aberración un test unitario acceder a la base de datos. Es integritario. A Twitter, títalo. Pero vamos, los interacciones son lentos, pero desde que está Gar, tío, yo te vivo muy feliz, ¿eh? Ya, pero ¿cuántos había en... ¿Cuántos teníais vosotros en el otro proyecto?
¿Cuántos tienes? 1500 tenías en core, ¿no? ¿Y de esos cuántos eran unitarios? Integración. Todos menos uno, ¿no? De 1700, 1699. Claro, yo hay algunos unitarios que los paso directamente a integración aunque no usen ni nada, aunque sea substrings, Creo que son como para que, para que tiren con GAR, porque es que los unitarios también son lentos. No. A ver, no son tan lentos como los de integración, pero de hacer un run app, un test app, tú con GAR Sí, dices, pero ya no GAR, pienses cuando esta estás en tu clase. máquina, piensa cuando te los tiene que ejecutar el Jenkins. Bueno, pues Jenkins es el que se busque la Claro, vida. pero luego ¿no? tardas en hacer una build hora y media. Ahí estoy un poco Bueno. con Alberto, Casi tardas menos con el guard que ejecutando los unitarios. Pero si los unitarios es flecha para arriba, intro, ya, pum. Echa para vida, para No. Porque estás en el Grails console, en el modo interactivo y le das flecha, porque ya tienes la línea Cuando script, te intro. Es que eso es una secta de una religión que a lo Esta, mejor esta es tenemos la que otra, hablar esta es la otra religión, ¿no? Por eso yo digo y que al me final la, del test es me para la vas hacer una contando, charla porque sin yo más. soy de la secta de Mario de Garth. Pero si Mario es de los unitarios. No, vamos a ver. Aquí tengo que posicionarme hacia Alberto. Es decir, que si ¿Cómo tú que estás... aquí? ¿Cómo que aquí? ¿Tú eres suní o Estás en chi? terreno cálido. ¡Qué zorra! Oye, yo estoy de... Venga, va, ¡Despedido! ¿Qué ha pasado? Alberto, vamos a ser pragmáticos. Yo estoy del lado de la verdad. De la mía, entonces. Bueno, lo dejamos para una charla. Bueno, novedades de Grill 2.4. Han acabado La ya. cámara ya no puede Y grabar nada. hay abajo aquí algo, ¿no? Sin pruebas Sí, ni pero nada. es un Ah, ejemplito. bueno, sí es. Alberto, yo creo que te puedes cerrar y enfocarnos a nosotros porque con la No, poca podríamos luz dar que la hay- luz, pero no, acaba ya justo aquí esto, ¿eh? Sí, no, es Improvisation. Llevamos 1 hora y 40 de charla. Va a haber pocas vistas de este vídeo. Mira, ya acaba. Nivel 2, bueno, esto es improvement de la... Esta sección concreto es para los allowed methods de... Allowed, ¿Cómo testearlos? De eso, para testearlo. Que ahora de verdad que lo respetan. Unitario. Improvisation, ¿no? A ver, ¿seríamos capaces de leernos esos 5 puntos? No, ¿No? ¿No creéis? deberes. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. ¿Habéis quedado satisfechos? Hombre, Bueno, pues entonces nada, lo dejamos aquí. muy bien. Tiene